En este episodio hablamos de orígenes del papado, algunos papas y sus turbios secretos, establecimiento del Vaticano, el Vaticano, la CIA y sociedades secretas. Bienvenidas todas las personas que nos ven y nos escuchan. Esto es Amor Fati. en la infinita brevedad del ser. Yo soy Aldo Acra. Yo soy César Jordán. El tema de hoy es el lado oscuro del Vaticano. Antes de dar inicio a este episodio, queremos recordarle a nuestra querida audiencia que si no se han suscrito a nuestro canal, háganlo ahora. Denle click a la campanita para que les llegue notificación cada que saquemos nuevo video. No se olviden de compartir nuestro contenido si les gusta lo que hacemos. Y por favor déjenos sus comentarios. Recuerden que toda retroalimentación es más que bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta ahora. En este episodio queremos enviar saludos a Clau Montano, a Daniel Plasencia, al amigo Julio Domínguez de Facebook, de YouTube, a nuestra querida comunidad de YouTube, a Orejas de Buda, a Alejandra Sandoval y a Ruth Etzen, y de nuestra comunidad de TikTok a Polo Tomás 44, @Sam1513 y @LuisMegangelPB hasta Puerto Vallarta. Un enorme saludo y un fuerte abrazo. Saludos, abrazos, gracias por vernos y escucharnos. Comenzamos. Amigo, hermano, bendecido lunes, bendito lunes. ¿Cómo está usted? Así es, muy bien, muchas gracias. Pues aquí, dándole un día más. Un día más a la vida. Hoy estoy muy contento de que sea un día más, fíjate. Mira qué chévere, te cayó bien el descanso que te diste. Se fue a acampar aquí nuestro querido bien César. Bien chingón, amigo, bien chingón. Sí. ¿Y si acampaste chido? ¿En tienda de campaña? ¿En tienda de campaña? Bien. Sí. Puse mi tendido, me metí a la pinche tiendita, güey. Estaba el viento sonando todo lo que daba. Me salí un rato a ver las estrellas. Entonces fue camping y no glamping. No, camping. Muy bien, muy bello todo. De repente se nos olvida, amigo, de dónde venimos, ¿no? Y lo que somos, y lo pequeñito que somos ante la inmensidad de todo, pero también lo grande que somos ante eso, güey. Sí. Hay que vaciar todo el contenido basura de nuestras mentes también, sí. Y permitirnos ese silencio que nos brinda la naturaleza. Pues ojalá que también las personas que nos ven, nos escuchan, tengan chance de darse ese espacio de repente. Que nos inviten, ¿no? Que nos inviten. Vamos. Unas buenas acampadas. Sí, jalamos. Sí, vamos, pero bellísimo, amigo, bellísimo el contacto con, pues mira, todo es naturaleza, ¿no? A fin de cuentas, no estamos separados de la naturaleza, somos la naturaleza, pero el contacto con todo aquello que no es asfalto siempre es esclarecedor y retribuyente. ¿Y sabes qué me gustó muchísimo? Que no me había dado la oportunidad de experimentar, el abrazar una montaña, güey. La energía de las montañas es impresionante. Pero machín, loco. O sea, sí. esa energía, se siente cómo está vibrando por dentro el poder que tiene la montaña de no estar haciendo nada, de solo estar ahí. Ahora, imagínate las comunidades que se formaron dentro de las montañas. Ya sé. Qué locura. Sí. O como George Van Tassel, ¿no? Que ¿te acuerdas que tenía su casa en una Big Rock? ¿Sí, no? Ajá, Big Rock, ajá, una gran, bueno, es una roca, las montañas son formaciones rocosas. Sí. Es una energía muy especial. Sí, amigo, pero bueno, excelente, cuando tengan la oportunidad, láncese. Hágalo. Sí. Pues ya, amigo. El tema del día de hoy, el lado oscuro del Vaticano. Pues miren, la verdad es que la controversialidad no va a terminar aquí en este podcast. Este es un tema muy turbio, realmente es hasta difícil de investigar, porque está muy cochambroso todo lo que se mueve en el Vaticano. Y bueno, antes también hay que mencionar que no queremos ofender las creencias religiosas de ninguna persona, pero para nada. Aquí lo que queremos hacer pues, es compartir pues lo que investigamos, lo que leemos, ¿no? Lo que nos llega también de testimonios, de conversaciones, etcétera. Pues justamente para dar cabida a la reflexión en nuestro día a día y que no nos traguemos todo lo que se nos da en los principales medios de comunicación o en aquello que ya está socialmente aceptado y establecido. Y es importante saber qué es lo que se mueve en el Vaticano, porque también lo comento desde mi perspectiva y punto de vista personal. Pues yo crecí en un hogar católico. Yo no me considero perteneciente a ninguna religión. Comparto muchos aspectos de distintas religiones o corrientes espirituales, lo que sea, pero ya no me considero de ninguna religión. Pero crecí en un hogar católico. Principalmente mi padre era quien nos instruyó, como que nos fundamentó en esta religión. Y a mí me impresiona mucho porque, bueno, mi padre siempre... Y es muy curioso.
Porque, de hecho, si tengo como esta tendencia de estudiar como lo oculto y sociedades secretas, y todo este asunto es por mi padre, es una herencia, digamos, de mi padre, porque él desde pequeño me expuso como a toda esta cuestión de las teorías de conspiración y todo ese rollo. Y él estudiaba mucho este tipo de cosas. Pues libros de esoterismo, tenía conocimiento acerca de la francmasonería, varios libros donde se estudiaba todo esto, extraterrestre, muchas de estas cosas. Es que estos temas son viejísimos, amigo. Ajá, pero algo que me extraña es que él, por ejemplo, tenía al Vaticano como muy arriba. Pues él al ser religioso, considerarse católico, él decía, yo soy católico apostólico romano, así, lo hacía con mucha seguridad, pero en realidad pues eso contradecía todo lo que se supone que él iba en contra de, porque él hablaba de los Illuminati, justamente de este orden mundial, como de todo, cómo se está estableciendo todo, cómo van manipulando a las sociedades y todo esto. Pero a mí me sorprende que no haya estudiado a profundidad qué es lo que se mueve en el Vaticano, porque el Vaticano juega un papel importantísimo en justamente cómo se moldea la realidad en las sociedades. Tiene una gran influencia política en la mayoría de los países del mundo, o los principales países, o los países de relevancia geopolítica. Y el Vaticano ejerce una gran influencia ahí, y hay cosas súper turbias que suceden dentro. Lejos de influencia política hay cosas mucho más oscuras. Entonces, justamente por eso creo que es importante que todas las personas, sin importar como la creencia religiosa, pero incluyendo también a quienes se consideran católicos, sepan y se enteren de que hay cosas muy turbias sucediendo en esta institución que muchos han decidido santificar, ¿me entiendes? O poner en un pedestal. Es como, el Papa, ¿no? El Papa, un gran ser, es un gran ser humano, dadivoso, caritativo, la cabeza de la Iglesia Católica, representante directo de Dios y Jesucristo, cuando en realidad es lo más probable, y hacia donde apunta toda la información, es que es todo lo contrario. Creo que tiene mucho que ver con la figura de Juan Pablo II. Juan Pablo II fue muy, muy relevante. Súper relevante, y también fue uno de los que más secretos tenía. Una elección muy estratégica, justamente porque la idea era ganar principalmente como puntos estratégicos en Latinoamérica. Principalmente, bueno, era como... Sí, o sea, fue muy estratégica su elección, justamente porque querían infiltrarse ciertos grupos en Latinoamérica. Ahorita vamos a hablar qué show con todo eso. Por eso tantos viajes. Exactamente. Pues era super cuate de Marcial Maciel. Sí, no, y cuate, o sea, se reunió con los más grandes políticos de la época, y es súper interesante que el Vaticano se considere completamente apolítico. Sí, y eso no es cierto. Digo, hay fotografías, eso está a la vista de todo el mundo, en el que tienen reuniones también así privadas con los más grandes personajes políticos, exactamente, con todos los líderes del país, sí. Así es. Entonces, por eso es que el país del mundo. Lejos de querer ofender la religión de las personas, para nada, ¿no? Es más bien como dar a conocer algo que creemos que es importante y de relevancia para los creyentes de esta religión, que ponen toda su fe en el papado y en el Vaticano, porque realmente hay que saber qué estamos alimentando con nuestras intenciones, nuestros pensamientos, nuestra fe. La fe es lo más poderoso que hay. Y si le estamos dando nuestra fe al papado, al Vaticano, hay que saber qué se está moviendo ahí. Eso yo lo considero importante, y vamos a dejarlo como un punto de reflexión para las personas. Ya decidirán, ustedes investiguen, vamos a dejar las fuentes donde estamos sacando esto, o sea, en fin, ya ustedes trabajen su criterio y decidan qué quieren creer y qué no. Creo que cada vez más personas se van dando cuenta que hay que aprender a distinguir entre tener una religión y creer que las iglesias que contribuyen a esa religión son algo sagrado, porque no lo son. No lo son en absoluto. Exactamente. Están dirigidas por seres humanos que tienen vicios muy... Bueno, quién sabe si son seres humanos. Exactamente. Quién sabe si son seres humanos, pero bueno, están dirigidas por seres que... Por seres que tienen sus propias agendas, amigo. Que son corrompibles, que todos no somos corrompibles. Con las figuras religiosas que te venden. Nada tiene que ver. Exactamente. Sí, hay mucho que rescatar en el cristianismo, no incluyendo el catolicismo, o sea, digamos como toda la creencia religiosa que surge a partir de las enseñanzas de Jesucristo. Hay mucho que rescatar ahí, seguro, hay muchas cosas buenas, pero hay que poner mucha atención a las instituciones religiosas que se venden como justamente designados de justicia divina, ¿no? O sea, son como los designios divinos y elecciones de Dios para dirigir al pueblo y a las masas, y pues eso no es cierto. No debe ser así, no es cierto, exactamente. Sí, pero bueno, vamos a comenzar, amigo. A ver, comencemos con la historia del papado, ¿no? Pues porque mira, antes del Vaticano está
los papas. Primero justo, qué bueno que lo mencionas, porque yo sí traía también esta, no confusión, pero sí, mi referencia era papado, Roma, Vaticano, pero bien lo mencionaste hace rato cuando llegamos, y creo que es importante dejarlo aquí en claro, que el Vaticano se creó recientemente, entre comillas, y el papado ha sido desde hace muchos años, exactamente, ¿no? El Vaticano no existía como tal, existía Roma, y en Roma estaba la iglesia, y era todo Roma, ¿no? Pero sí es cierto, el Vaticano se creó, que ahorita lo vamos a amplificar un poco más adelante, pero sí es importante ver como que de dónde viene, porque pues todo está basado en una mentira, y cuando algo está basado en una mentira, es muy difícil que todo lo que te venden como verdades también lo sean, ¿no? Y entonces sí, como tal, la institución de la Iglesia Romana Católica y Apostólica sí está basada en una mentira bien grande, y la primera es, de entrada, que Pedro nunca fue papa, ¿no? Sí, porque se dice, ¿no? Dentro de los registros históricos se dice que se considera a San Pedro el primer papa. Y no fue así, ni Pedro ni siquiera no fue nada, o sea, bueno, si fue apóstol, pues, si fue San Pedro y todo lo que quieras, pero no fue, digamos que no tuvo un cargo eclesiástico alguno, porque no había iglesia alguna que existiera cuando Pedro estaba. Los cristianos estaban siendo perseguidos y masacrados. No tenían ni momento para sentarse y decir, ok, vamos a crear una institución que haga esto y que haga aquello. A San Pedro lo mataron, ¿cierto? Sí, lo mataron. Que ahí te va otra vez. ¿Por qué todo estaba siendo una mentira? Porque a San Pedro, por todo lo que se sabe, por los últimos hallazgos, y por también la misma Biblia de lo que habla, y todo lo que representan, todo lo que leen, lo que las cartas mencionan, en ningún momento hay como algún registro histórico o algo que se le asemeje al hecho de que Pedro estuvo en Roma en el momento en que según murió, y que fue crucificado boca abajo en el Coliseo. En el Coliseo. Romano, no hay como evidencia. O sea, ni siquiera en las cartas que mandaron entre ellos no se menciona a Pedro, no se menciona nada. Y lo que se dice es que los huesos de Pedro están enterrados bajo el Vaticano. Pero también, o sea, la evidencia es como de, ok, en primera, parece que ni siquiera vino a Roma, porque nadie habla de la presencia de Pedro en muchas cartas de las que hay en esos periodos que se mandaban entre la gente que estaba ahí, incluyendo las cartas de Pablo, que están escritas por su propia mano, que era contemporáneo de Pedro. Nunca lo menciona. Entonces, de entrada, Pedro ni siquiera puede que no haya estado ahí, y si hubiera muerto en la manera en que dice que murió, lo más probable es que hubieran echado sus huesos al Tíber, como lo hacían con todos, porque no era como que, tenemos a Pedro, el discípulo de Jesús, tenemos un cristiano más, chingatelo. Era igual para todos. Sí, no le van a dar como era una figura relevante. Entonces, esos huesos se fueron al Tíber, si es que estuvo ahí, y evidentemente no están enterrados bajo el Vaticano. Y si hubiera muerto ahí y no hubieran echado sus huesos al Tíber, lo hubieran echado a fosa común, también no hubieran podido sacar sus huesos, porque los que hubieran podido sacar sus huesos eran otros cristianos que se hubieran arriesgado a decir, tú eres cristiano, pues vas para allá también. Entonces, eso es como de entrada, ¿no? Los restos de Pedro no están ahí. Cuando se hizo una investigación mandada por el padre Pío XII, que nombró un equipo para hacer la investigación, lo que encontraron fueron restos de una persona, pero en esa vasija donde encontraron restos de una persona de 60 años que dijeron que eran los huesos de Pedro, también había huesos de león, había huesos de buey, de ratón y de león. Entonces, solamente y huesos de personas jóvenes. Entonces, es que es lo que se dice, que también hubo investigación y que en esa investigación encontraron los restos de San Pedro. Y no es así. Se empezó a hablar de los primeros papas a partir del año 180. O sea, han pasado 180 años de la muerte de Cristo, y a partir de 180 se empezaron a hablar ni siquiera de los primeros papas, se empezaron a hablar de los primeros obispos de Roma, como tal, porque lo que sí había era obispos en Roma. Que empezaba el cuerpo eclesiástico en realidad en ese entonces. Pero no era la institución del papa. No. Hasta que por ahí del año 200, no tengo el nombre del papa que lo estableció. Sí, Clemente Romano. No es cierto. Bueno, por ahí del año 200 es cuando ya empiezan a hablarse de los primeros papas. Pero ¿qué es lo que sucede? Que esto es bien importante. Por eso es importante también como que analizar toda la historia de Roma. Sí. Ya vamos a hacer un programa especial sobre Roma en específico. Solo Roma, sí. Pero es súper importante conocer la historia de Roma, porque tiene completamente que ver con el hecho de cómo se conformaron el papado y luego el Vaticano. En esos tiempos en Roma se llevan la capital como en el año 312, que es cuando Constantino legaliza la religión cristiana. Constantino se lleva la capital de Roma, del Imperio Romano que estaba en Roma, se la lleva a Constantinopla. Entonces Roma se queda sin la capital y se queda desprotegida, porque ya en los últimos años del Imperio Romano ya había guerras por todos lados.
y ya había un montón de bárbaros, le llamaban, ¿no? De hordas bárbaras, arrancando pedacitos de ciudades del Imperio Romano, porque ya era muy grande y ya era insostenible. O sea, al abandonar la capital de Roma, Roma se queda desprotegida. Como era una ciudad, no es como ahorita que dices, pues es el país y aquí nadie se mete porque tenemos fronteras. No, allá era tierra de nadie. O sea, se va a la capital, se llevan a los soldados y Roma se queda vacía, se queda desprotegida. Entonces, ¿qué hicieron los obispos romanos? Dijeron, ok, estamos desprotegidos, nos van a llegar estos a conquistar, nos van a quitar todos los privilegios que tenemos porque el emperador está allá y ya ni siquiera le importamos, ¿no? Tenemos que hacer otra cosa para volver a ser relevantes, y esa relevancia empezó a radicar en la religión, porque ya era primero se hizo legal y después se hizo la religión oficial del imperio. Después el cristianismo se volvió la religión oficial. Entonces, para agarrar relevancia, lo que hicieron fue decir, ok, vamos a instaurar una nueva institución. Y lo que vamos a decir, para que justamente tengamos el apoyo de todo el pueblo, es decir, que el obispo de Roma viene en línea directa de San Pedro, que fue el mejor amigo de Jesús. Entonces, ahí fue cuando empezaron a decir, ok, hubo este papa, hubo este papa, hubo este papa, hubo este papa, hubo este papa. Iba como en el papa número 20, cuando se estableció oficialmente la Iglesia Católica Apostólica Romana con su representante, el papa. Entonces, otra vez, todo estaba basado en una mentira. Ni San Pedro fue papa, ni San Pedro fue, ni siquiera el obispo, no era nada, no tenía nada de eclesiástico. Sus restos no están bajo el Vaticano. Y el Vaticano el papado como tal se instauró como en el año 200 aproximadamente, después ya de varios pontífices. Sí, y ahí es cuando empieza, digamos que la historia como tal oficial del papado, a partir del año 250 más o menos de nuestra era. Ok, ¿con quién empieza entonces digamos? No tengo el nombre, porque no empieza, pero digamos que, mira, por ejemplo, ahí te va. Pero ahí entra en función también Constantino el Grande, ¿no? Sí, te digo que Constantino se lleva a la capital a Constantinopla, de Roma a Constantinopla, y Constantino legaliza el cristianismo en el Concilio de Nicea. Lo legaliza. Él ni siquiera era cristiano. Se volvió cristiano hasta el momento de su muerte, por recomendación del que era su pontífice, pues San Silvestre era, ¿no? Bueno, quien le dicen, él lo coronó, le dio una coronación a Constantino. Pero de hecho se sabe que Constantino era más bien, tenía creencias paganas, él adoraba al sol. Sí. Él realmente no... Se convirtió hasta el momento de morir, y fue porque le dijeron, bueno, si te conviertes... Más bien fue como un nombramiento de la iglesia. Sí. Pero realmente eso no quiere decir que él haya sido el emperador que hizo oficial la religión cristiana como la del imperio fue Tiberio, en el 412. O sea, muchos años después de Constantino. No tampoco tantos años, pero no fue Constantino. Pero eso fue. El punto es que también, para que el papado tuviera su relevancia política, tampoco empezó desde el principio. Fue es que es una evolución, y tiene mucho que ver con el ir checando cómo fue creciendo y decreciendo el Imperio Romano, y cómo se fue separando en pequeños otros imperios, ¿no? Porque todo tiene que ver con el papado y ahorita el Vaticano. Siempre, desde sus inicios, ha sido una cuestión política. Sí. Desde el principio. Desde el inicio, no tiene nada que ver con la religión, güey. La religión nada más es una excusa para poder decir, ok, de aquí agarramos nuestro poder. Pero todo tiene que ver con la política, amigo, con el poder político, social y económico. El papado era riquísimo. Cobraban un montón de dinero. Y hay un montón de historias de papas, amigo, que hicieron cosas inenarrables de repente. Sí. ¿Tienes algo que comentar acá? Pues a mí me parece, un dato que me parece muy interesante, que es justamente la construcción de la Basílica de San Pedro, que supone que es la construcción en donde se encuentran los restos. Debajo los restos de San Pedro. Eso me parece muy curioso, porque no sé, creo, si no me equivoco, y ya me corregirán o algo así, el levantar una estructura encima de los restos de alguien es parte de un ritual también. O sea, tiene cierta significancia como energética, ¿no? O sea, se sabe cuando hay restos de alguien, ¿no? Debajo de una locación, pues tiene cierto significado. Y me parece muy curioso. Obviamente aquí podríamos decir, bueno, pues es como, ¿no? Para honrar, no digamos la muerte de San Pedro, lo que quieras. Pero en fin, ya cuando vayamos viendo los motivos verdaderos del Vaticano, qué es lo que hace, qué está sucediendo ahí, pues esto puede tener cierta relevancia. Digo, me gustaría meterme a investigar más acerca de este tipo de rituales para poder decirlo con mayor certeza, pero me parece muy curioso. Y fue Constantino quien levantó esta basílica de San Pedro. Obviamente se le fueron haciendo después ya modificaciones y ajustes y todo lo que quieras, ¿no? Ya que se establece. Bueno,
en el proceso antes de que se estableciera el Vaticano también. Y pues realmente no, o sea, de la historia del papado, pues esos son los orígenes, porque no, espérate, traigo un montón de cosas con del. Porque podemos mencionar también algo controversial, o sea, no sé si es bueno, se habla mucho sobre los Borgia, ¿no? La familia de los Borgia y todo eso que fue bueno, hay como un dato histórico muy pero muy controversial sobre una fiesta que se llevó un 30 de octubre en 1500, bueno, a inicios del siglo XVI. Ajá. Que llevó a cabo el hijo de el Papa, creo que Pablo VI me parece. Alejandro VI. Alejandro VI, que era Rodrigo Borgia. Ajá. Uh-huh. El hijo, César Borgia, sí, que era cardenal. Sí, sí. ¿No? Y llevó bueno, hay documentos históricos que relatan, sí, que hizo una fiesta que le llamó el ballet de las nueces. El ballet de las nueces, o en inglés The Ballet of Chestnuts, que se llamaba Castañas. De las castañas, exactamente. Sí, de las castañas. Sí, sí. En donde fue una fiesta en donde pues participaron muchísimos miembros de la Iglesia Católica y fue muy controversial porque de invitadas especiales tuvieron a 50 prostitutas. 50 prostitutas. De las cuales todos, digamos, tuvieron ahí actividad sexual. Pero es que estaba el Papa, estaba su hijo y estaba su hija. Ajá. Más todos estos altos funcionarios de Roma y las 50 prostitutas. Exactamente. Y se dice que incluso dentro de esta fiesta se llevó a cabo un concurso liderado por el cardenal Borgia, que quien más tuviera actividad sexual ganaba y recibían ciertos premios que fueron entregados por este mismo personaje, ¿no? Entonces ahí vemos que realmente el papado tiene un historial nada limpio, además de que también hay muchas historias de poder ahí. Castañas, porque había un concurso para levantar castañas del suelo sin usar ni las manos ni la boca. Sí, exactamente. Sí. Este podcast es posible gracias al trabajo de un gran número de personas que invertimos nuestro esfuerzo, tiempo y recursos para llevarlo a cabo. Tenemos planes a futuro y deseamos seguir creciendo para ofrecerles un mejor contenido, pero para esto necesitamos de su apoyo. Así que si les es posible pueden dejarnos una donación por PayPal al enlace que dejaremos en la descripción de este video. Si no les es posible, recuerden que compartiendo nuestro contenido también nos ayudan bastante. Amamos lo que hacemos y agradecemos mucho su compañía. Muchas gracias por acompañarnos y seguirnos durante este y otros episodios. Continuamos. Ve esto. Te voy a contar nada más algunos nada más como por nombrar, amigo, porque de verdad que la historia es fascinante ver cómo fueron empezando a ganar poder, lo perdieron, lo volvieron a ganar, lo volvieron a perder, lo volvieron a ganar y luego ya se descontroló y nunca lo perdieron nunca más. Y aparte es una historia de mucho conflicto también entre la misma iglesia, ¿no? Como muchos intereses de por medio y muertes. Sí. Mira, envenenamientos. Ahí te va esto, mira. En el año 762 lo que hizo fue, bueno, te voy a contar algunas historias de papas que se murieron. En el año 762 al Papa Pablo I lo atraparon porque pues era una guerra de poderes. Entonces te ponían a ti como papa, pero luego había otra facción en la misma Roma de otra familia poderosa que decía, no, yo quiero a mi papa. Entonces cuando ellos ganaban, te agarraban a ti y te decían, pues ya perdiste, mijo. Entonces hubo ahí un montón, numerosos papas a los que los asesinaron, a los que les sacaron los ojos, les cortaron la yugular, los mataron de hambre. Ahí te va esta historia. Esa historia está muy escabrosa. ¿Dónde está? Y es que aparte es tan compleja toda esta historia que, vaya, es muy muy profunda. La verdad a mí no me dio tiempo de estudiar muchísimas cosas que me hubiera gustado estudiar más a profundidad. Pero hay que mencionar que esta es la parte 1 del lado oscuro del Vaticano. Ajá, esta es la primera parte, ya estaremos profundizando más en muchos temas que probablemente nos falte de tocar aquí en este episodio. Pero es que es súper compleja la historia del Vaticano y del papado. Completamente, amigo. Pero sí podemos ver que es una historia de muchísimo conflicto, que obviamente contradice por completo todas las enseñanzas que supuestamente quiere compartir la religión católica. Lo contradice todo. Está muy feo, mira, no encuentro mi anécdota, no sé si no se guardó o qué pasó, pero te la voy a contar con lo que me acuerdo, porque tenía los nombres y todo, porque pues sí era importante como mencionarlo. Pero bueno, la historia está ahí y lo pueden buscar. Hubo un papa, como en el año 700 más o menos, que llega porque su antecesor había declarado
los papas tenían el poder al principio, pero al principio no era poder, al principio nada más era como una especie de apoyo eclesiástico, porque antes al principio del papado, el papa se elegía por el pueblo y aparte de las autoridades eclesiásticas, pero el pueblo tenía que ver con la elección del papa. Entonces, como el pueblo tenía que ver, pues el papa era un representante oficial del pueblo, digamos. Entonces, para legitimizar las coronaciones de los emperadores... Sí, pues es como las elecciones de un partido político. Justo. Y para legitimizarlo, lo que decían era, ok, el que el papa me ponga a mí la corona, ¿no? Que empezó con lo que decías de Constantino. Con eso empezó la tradición. Pues ya el papa llegaba, te ponía la corona y tú oficialmente ya eras el emperador, porque había peleas por todos lados, había guerras civiles en todos lados, y yo quiero el poder, yo también, entonces todo eso. Entonces, tener el apoyo del papa se volvió como una parte de legitimización antes de ser poderosa, pero con eso empezó el poder. Entonces, haz de cuenta que está este papa y su antecesor corona a un emperador. Cuando muere su antecesor y sube este nuevo papa, el emperador va y le dice, no, pues quiero que que tú me ratifiques en mi cargo de emperador, porque pues me tienes que ratificar, ¿no? Y este compa, que era afín a otro grupo político, a otra familia, pues lo tiene que hacer obligado. Lo corona, pero en ese momento hay una rebelión, tumban a este emperador y el emperador pues ya. Entonces, como ya no hay emperador, traen a otro de esta familia y el nuevo papa empieza a apoyar a este emperador. Total, que ya lo está apoyando, dura como 2 años en el poder, vuelven a retomar el poder los de la otra familia, sacan al emperador y a este papa pues lo matan, ¿no? Lo mataron, subieron a otro papa, creo que estaba, Esteban, aquí está, mira, aquí lo tengo, fíjate qué curioso. Se llama Formoso, el papa que te digo que es el que mataron por apoyar, lo matan. Y sube Esteban VI, que era títere de otra familia, de la familia primera, la primera que estaba. Entonces Esteban VI lo que hace, por órdenes de esta familia, es exhumar, después de 9 meses de haber muerto el papa Formoso, exhuma el cadáver y le hacen un juicio al cadáver. Lo sientan están en la iglesia de la Basílica de San Pedro, amigo, lo sientan donde tienen los juicios y le empiezan a tirar de todo al cadáver, pues ya era un pinche cadáver, ¿no? Le empiezan a tirar de todo, lo condenaron, tenía un defensor de oficio que estaba ahí aguantándose las arcadas porque el cadáver llevaba 9 meses putrefacto. Y le hacen un juicio, le empiezan a alzar, y lo condenan. Le quitaron 3 dedos, arrastraron el cadáver por toda la basílica y lo aventaron su cuerpo al río Tíber para que se perdiera. Y le hicieron una cosa que se llama damniato memorae, que es borrar de toda la historia los registros de que esa persona alguna vez existió. Imagínate, ¿de dónde vienen ese tipo de cosas? Fue un papa. Pero ve todas esas, pues eso es lo que vemos. No le hicieron eso a Bob Lazar. Pero mira, pensé en Bob Lazar. No lo aventaron al río Tíber, ¿no? Sí, pensé en Bob Lazar. Y eso le han hecho un montón de personajes. En el año 800. A un montón de personajes en la historia. Muchos. Fíjate, te muevo muy rápido porque te digo que son un montón. Nada más a partir del año 900, Sergio III empieza lo que llamaron la pornocracia. Le llamaban pornocracia a esta temporada en la que fue dominado por... Es que todos los papas han sido así lo mismo. Todos han dominado por las orgías, amigo. Todos han hecho orgías. No sé si los actores la siguen haciendo, seguramente sí. Hay que censurar esa palabra. No, solamente en TikTok la banean. Sí, en YouTube no. YouTube es un poco más... Un poquito más tranqui. Pero bueno, total, que a este papa, fíjate, Teodora era esposa es una familia muy controversial. Sí, y tuvo una hija que se llama Marosia. Pues entre estas dos, entre Teodora y Marosia, pusieron a 4 papas. Marosia tuvo un hijo con... Paréntesis, sí. ¿Cómo ahí, no? Los papas sí podían tener hijos y casarse y todo ese rollo, ¿no? Teodosia tuvo un hijo con Juan X y ese hijo después se convirtió en Juan XI. O sea, el hijo de este papa después se convirtió en otro papa. Pero ellas dos pusieron y quitaron a 4 papas, como 4 o 6, porque 2 que duraron como 1 mes, 2 meses y los mataron, porque era como de va. Entonces, estas 2 personas, junto con el que era el esposo de una de ellas, pusieron a papas. El amante, Juan X era el amante de Teodora, lo puso como primo cardenal, lo ordenó como cardenal a los 18 años. Y luego lo hizo obispo, y luego lo hizo arzobispo, y luego lo hizo papa. Y entonces ahí empieza otra vez el poder. Cuando se van muriendo los demás, el papa pues era el de turno, pues era el amante de esta persona. Le dice, no, pues coróname a este güey. Y coronan a ese güey y les da más poder. Se muere ese papa, se muere Teodora, sube su hija pone a otro papa, y así es como se iban poniendo. O sea, ni siquiera tenía que ver ya nada con la religión, amigo. Era como de, este güey no sirve, a este ponlo, a este dale el poder. Y eso era como, su hijo Juan XI
hacía pues reuniones de sexo grupal, para no decir asesinato de niños. Sí, pues sí. Carreras de caballos, caza, que también estaba prohibido. O sea, todos esos Juan 12. Unas joyitas, todas. Ni siquiera ha llegado a lo regular, no. porque estos son de antes del año 1000. Después vienen las cruzadas, en el año 1099 empiezan las primeras cruzadas. Y escucha esto, güey. Cuando entraron en la segunda cruzada, cuando por fin pudieron tomar Jerusalén, que las cruzadas fueron ordenadas por papas, ¿no? Cuando por fin pudieron entrar a Jerusalén, además de la masacre que hicieron de musulmanes en la ciudad de Jerusalén, niños, hombres, mujeres, ancianos, decapitados, todo. Había cuerpos así apilados por toda la ciudad. Se comían sus cadáveres y tenían un ritual específico en el que hacían sopa de niño. Ajá. Eso fue en las cruzadas, güey, ordenado por un papa. El papa Gregorio IX fue el que proclamó la bula Ule Humani Generis, con el que nace oficialmente la Inquisición. La Inquisición es católica. Claro, la Inquisición es católica. Es católica, que nunca se nos olvide. La persecución de las persecuciones más sanguinarias, ¿no? Hermano, y todavía ni hemos empezado, porque aquí, a partir de aquí ya empiezan los papas del Renacimiento, que es cuando explotan estos compas. ¿Por qué? Porque ya venían de esta lucha entre poderes y entre compartirte y entre yo te corono y tú no me coronas. Pero a partir del Renacimiento, como ya se había estabilizado un poco más todo el tema de las guerras en Europa, pues ya empezaron a tener más poder y es cuando entran a colación pues Alejandro VI, los Borgia, pero antes de él estuvo Inocencio VIII. Inocencio VIII es el famoso martillo de brujas y fue el papa que Heinrich Kramer y Jacobo Sprenger fueron los que publicaron el Malleus Maleficarum, que se juntó bueno, que lo ratificó Inocencio VIII, que fue el que hizo el Malleus Maleficarum, que se convirtió en el manual para matar un montón de mujeres inocentes y un montón de hombres inocentes por brujos. Luego viene Alejandro VI, que pues es este papa, ¿no? Súper famoso de los Borgia. Sí. Cuando hizo su fiesta de coronación se gastó 80,000 ducados, que era la mitad de lo que su antecesor había juntado en todo su periodo de ser papa de las donaciones. O sea, en un día se chingó todo ese dinero. Pero es que Rodrigo Borgia ya era rico. Este compa era rico porque se hizo rico siendo obispo, siendo cardenal. O sea... Sí, los Borgia también es una familia súper controversial, ¿no? Creo que se hicieron una serie de televisión. Sí, no, estos compas se pusieron por todos lados. Pero lo que quería es que el punto es que todo el poder del Vaticano, más bien todo el poder de los papas, de la iglesia, siempre ha estado rodeado de lujos y dinero, güey. Sí. Nunca han sido lo que se han vendido, como de no, siga Jesús. De humildad. Jesús andaba descalzo por el desierto, güey. Sí, no. Comía con los leprosos. Pero loco. Mira, eso es súper evidente. O sea, ve ahorita cómo está el Vaticano. El Vaticano es de los estados más ricos que hay en el mundo. Sí. Y está lleno de lujos. O sea, la basílica está llena de oro. No, o sea, ahí no ves humildad. ¿En dónde vas a ver humildad? Los papas no visten Prada y todas estas marcas así súper lujosas. No, o sea, pues es una mentada de madre. Pues eso, amigo, pues son como algunos nada más se quería mencionar. León X, también sucesor de Alejandro VI, otra joyita igualita nada más con menos dinero. Y Pablo IV, que le llaman el Hitler católico. Pablo IV puso a los judíos italianos en guetos, como en el año... ¿Sí podemos mencionar el nombre de Adolfo? ¿El apellido YouTube, de Adolfo? En YouTube sí. Ah, bueno, en YouTube sí. No lo vamos a poner en TikTok, pero sí. Pablo IV hizo guetos para judíos en Italia de aquellos tiempos, como en el año 1400 y 1500 y algo, mitades del siglo XVI. O sea, este tema de la persecución de los judíos es viejísimo. Sí, es viejísimo. También estaría muy bien como dedicarle episodios a varios como fragmentos de la historia que realmente tienen muchísima profundidad, ¿no? Como la persecución a ciertos grupos religiosos, como todo. Es que hay un montón de cosas en la historia en lo que todo se conecta, pero mira, básicamente es como una breve historia del papado oscuro y hay de... Sí, no, y es una pintadita superficial, realmente no hay como forma, amigo. O sea, cada personaje merece como un estudio súper profundo porque, pues, bueno, sus relaciones políticas y todo. Solo quiero decir este último final, amigo, para que ya te vientes con el tema que nos cuentes del Vaticano porque es súper impresionante. Nada más para decir dónde saqué el libro. Se llama Historia oculta de los papas, de Javier García Blanco. Son 400 páginas de puros papas haciendo cosas bien horrendas. Ese símbolo de la llave que tienes ahí es un símbolo jesuita, de hecho. Órale. Y está en
Muchos lados. Y es bien simbólico. Las llaves del papado, sí, las es súper llaves. simbólico, Se sabe. se la daban a los emperadores. Vamos a hacer, bueno, no sé, estoy confundido, hay mucha información que está revoloteando en mi cabeza en este momento, pero ya decidiremos qué subtemas metemos en el episodio de Lado Oscuro del Vaticano II. ¿No? Podemos hacer hasta 4 episodios del Lado Oscuro del Vaticano, y no acabaríamos. Sí, no, podemos hacer muchísimos, pero ya veremos cuál es el que sí. A mí me gustaría mucho hablar de simbología. Muchísimo. Y a profundizar, porque ahí hay muchísimas cosas. Pero bueno, esto lo saqué de esa Historia oculta de los papas, de Javier García Blanco, y hay como 40 libros que te hablan de la historia de los papas, y todos con datos bien horrendos del papado. Pero sí, horrendos. Exactamente, sí, no estamos hablando ni de teorías, ni de gente intenta llamar la atención. Eso es histórico, ahí está. Son datos históricos, están ahí. Pero mira, es que por eso es que es importante hablar de todo eso, porque realmente, o sea, de muchas personas y familias que conozco que son profesantes o practicantes de la religión católica, desconocen por completo la historia de la máxima institución que lo representa, exactamente. Entonces es súper importante saber de dónde viene todo eso, porque la historia del papá es una historia de conflicto, de abusos, de excesos, de intereses políticos, de ambición. De ahí nace. De venganza, de ahí nace, y eso no ha terminado. O sea, a mí me impresiona cómo la apariencia que se tiene del Vaticano hoy en día justamente fue Juan Pablo II es como la maquinaria, es como lo que tiene, lo que se tiene, la idea que se tiene del Vaticano. Sí. Y aún así, aunque la imagen que se nos vendió con Juan Pablo II fue como, ay, mira este viejito bondadoso y todo eso era plan con maña, por supuesto. Ese cuate era un estratega súper inteligente que también sabía cómo llevar las relaciones adecuadamente, cómo todo su discurso de favorecer al pueblo y todo este asunto, así como casi que comunista su speech, sí, ¿no? Hacia el pueblo y todo eso. Obviamente, toda la agenda que se estaba llevando a cabo era completamente opuesto sí, a favorecer al pueblo y los pobres y terminar con la opresión. Entonces, al contrario, todo lo contrario. ¿Tú conoces la historia de Marcial Maciel? No. Es que con razón no te sorprendió porque era su compa. Marcial Maciel es él fue el fundador de los Legionarios de Cristo. Marcial Maciel, como hace 10 años, 15 años, creo que no lo encarcelaron. No sé si, pero lo persiguieron y él tuvo cargos porque los Legionarios de Cristo eran como una rama de pederastia, pero así brutal, brutal. Entonces Juan Pablo II justamente ya sabía eso porque era súper compísima del Marcial Maciel y lo ayudó a escapar. Bueno, a que no pagara todas sus cosas. Sí, tenía compas, sí, tenía sus compas así. Sí. Checa esa historia de los Legionarios de Cristo, está... Vamos a checar. No, pues ahorita vamos a hablar de varias ramificaciones del Vaticano, que justamente se compone de varias fraternidades o sociedades secretas. Pero bueno, ¿cómo empieza el Vaticano? En sí ya el Vaticano como un Estado-nación soberano comienza en 1929 bajo el Tratado de Letrán. ¿Quién firmó este tratado? O sea, también eso ya es como, no puede ser. ¿Por qué el Vaticano es una sociedad o un Estado-nación soberano? Es gracias a el famosísimo fascista Benito Mussolini. En 1929 él estaba obviamente a cargo de la nación italiana, y de hecho hay que destacar que Mussolini era un completo ateo. Él públicamente le tiraba durísimo a la religión católica, no, o sea, no era creyente, era un completo ateo, y eso se sabía, era conocimiento común. Hasta que después, como estaba perdiendo popularidad también justamente con estos grupos religiosos de catolicismo, estaba ganando, como digamos, estaba creciendo mucho la religión católica, y pues obviamente él, al ser ateo, estaba perdiendo como muchísima ¿cómo se le llama esto? Cuando pierdes simpatía, pierdes popularidad, exactamente, pierdes popularidad, se me fue la palabra. Sí. Estaba perdiendo muchísima popularidad. Entonces él se le ocurrió justamente llegar y establecer un acuerdo con el papado para ganar popularidad, o sea, ganarse a todo este público católico, ¿no? Y poder seguir, digamos, continuar en su establecimiento fascista. Sí. Entonces, justamente de eso se trata los tratados de Letrán. Entonces, en donde estos firmados se firmaron entre Mussolini y el cardenal Gasparri. Ajá. En ese entonces estaba el Papa Pablo XXIII, me parece que estaba ahí.
Hay un montón de papas. Hay muchísimos papas. Sí. Sí, creo que sí era el Papa Pablo XXIII. Pero bueno, en fin. A mí me parece interesantísimo, ¿no? Que nadie sepa o que no sea del conocimiento común que el Vaticano surge a partir de un acuerdo Yo no sabía, con el loco, está gobierno bien loco. fascista de Está Mussolini. bien loco Obviamente eso. Mussolini mató a muchísima gente inocente, era pues compa del buen Adolfo Hitler. ¿Sabes por qué ¿no? se llama Benito? No, ¿por qué? Por Benito Juárez. ¿A poco? Porque su papá era admirador de Benito Juárez. Pero Benito Juárez era masón. Sí, exactamente, él viene de la Como- francomasonería, Como exactamente. que tan desconocido, ¿no era? No, sí tenía, mira qué locura. Sí, No, sí, no sabía sí, eso. sí, y ahí es se que siguen son uniendo pequeños lazos. datos que neta, güey, van Tiene conectando muchísimo todo, que ver, amigo. Pero por todo. supuesto, por Sí. supuesto. Sí, sí. Y bueno, y esto también nos va a dejar ver, o sea, porque, o sea, este acuerdo entre fascistas y la religión católica, pues Sí. no termina ahí. Es un acuerdo que se perpetúa y que también se deja ver más adelante con el partido nazi alemán, Los nazis. los nazis, ¿no? Más adelante. Entonces, a mí me parece muy muy curioso esto porque, bueno, obviamente los tratados de Letrán le daban completa libertad al Vaticano de desarrollarse como quisieran. O sea, básicamente que les permitió tener su propio gabinete, su propio cuerpo gubernamental, Uh-huh. que le llaman The Holy See, Uh-huh. o digamos, la traducción literal sería el Sagrado Ver, ¿no? Algo así sería. Que me parece muy interesante porque Lo que decía, sí. hace referencia como a este ojo que todo lo ve. El ojo que todo lo ve. Ajá, y ahorita vamos a ver por qué. El Porque ojo esto que tiene todo una... ¿no? O sea, obviamente el cuerpo gubernamental del Vaticano tiene una relación directa con la CIA. Pues es que si eres un país, amigo, también, eso es bien importante saberlo. Como es un país, ellos Ujú. pueden expedir sus propios pasaportes diplomáticos. Que los pueden Exactamente. hacer a donde sea. Tienen su propio cuerpo gubernamental, Sí. tienen su propio banco, Sí. no pagan impuestos Su para propio nada, ejército. tienen su propio ejército, ¿Que es un para qué ejército necesitaría suizo. un ejército una iglesia? Exactamente, con entrenamiento militar suizo. Ujú. Tienen, bueno, obviamente tienen sus propias leyes, o sea, Ujú. definitivamente tienen como su propia constitución, por así decirlo. Ujú. Han hecho más de 147 acuerdos con otras naciones en el mundo. Eso, o sea, que digan que son apolíticos, que no tienen influencia, es una barrabasada. O sea, tiene su propio gobierno que ya ha firmado muchísimos acuerdos a lo largo de la historia. Y tiene también, ¿sabes? Eso me parece impresionante. propia arena. Tienen 84 kilómetros de estantes con documentos secretos. Los archivos secretos del Vaticano. Ese va a ser también un Ese es otro episodio programa en sí. aparte, sí, no, 84 kilómetros, hermano, de documentos, de espacio de estantería con documentos secretos, que son documentos antiquísimos, otros nuevos, y esos van de todo tipo de temas, o sea, de todo tipo de temas, o sea, ahí van muchas cosas, y ya estaremos hablando específicamente de qué se encuentra allá de ahí, Sí, sí, que sí, también sí. me parece muy absurdo, porque, o sea, haz de cuenta que ya digamos, el gobierno de Roma tiene hasta como su sección de tours para que puedas ir ahí como a la biblioteca de archivos secretos del Vaticano, y es como, no manches, o sea, eso es un atolazo con el dedo, o sea, que hace creer a la gente que, ay, ni siquiera son secretos, ¿no? Ahí como que intentan decir que, no, o sea, que son solo documentos, ¿no? Con cierta relevancia, cierta importancia, que son documentos históricos y tal, pero, o sea, como que le quitan importancia al término secreto, Sí, sí, exactamente. sí, 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 básicamente que te dicen, no son secretos y puedes ir en un tour. No, y es como, no, o sea, neta, me parece, o sea, me siento mal de que seamos tan tontos como sociedad y que Sí realmente somos. nos comamos todo eso y que nos traten así como, pues es que te lo no, comes, o sea, amigo, como, pues, ¿cómo te van a tratar si lo crees? como tarugos nos tratan, pero mal, así mal plan. Y nosotros como, sí, ¿no? Y ya me imagino a toda la gente comprando su ticket de tour para ver los archivos secretos del Vaticano, ¿no? Entonces como, uy, sí, mira, aquí están. No, sí, mira, qué bonito. No dice nada de extraterrestre, ni dice nada. No tienen el cronovisor. No tiene el cronovisor, sí. Que eso está loquísimo. O sea, de hecho, si, pues era un exorcista Pellegrino Ernetti. O sea, el padre Pellegrino Ernetti, y tiene mucho sentido de que haya científicos del partido N alemán que lo hayan auxiliado en desarrollar esta tecnología, porque ahorita vamos a ver que... Ahorita vamos a llegar al punto de los nazis con el Vaticano, que está también bien horrible. Exactamente. Pero digamos, bueno, la historia del Vaticano... Pero, ¿sabes qué se me hace, rápido nada más, que se me hace muy curioso? Cómo cultural y socialmente el estigma que tenemos para los musulmanes
de justo eso de, no, es que los musulmanes y su guerra santa y lo cómo hacen y que destruyen y, ¿sabes? Y es como, dude, el Vaticano está haciendo un chingo de cosas que tú ni te enteras. Sí, y ha hecho cosas mucho peores y están haciendo ahorita, pues tiene mucho que ver con la principal agenda del nuevo orden, es realmente lo que están haciendo. El Vaticano juega un papel importantísimo. Sí. Y en estos tiempos, o sea, que es con el actual papa, que es Bergoglio. Sí, no, Bergoglio. Ajá, el papa que le llaman el papa Francisco. ¿De dónde vienen? Son como denominaciones de apóstoles, o de dónde vienen como los nombres. Ajá. De santos. De santos. Tú eliges tu nombre. Tu nombre de santo, con el que más afín. Sí, te sientes. Está bien, como tu animal espiritual. Sí. Está bien. Y, o sea, a mí ya esto me deja ver, o sea, que el Vaticano es una nación completamente corrupta, con intereses fascistas, obviamente. ¿De dónde nace? ¿De dónde viene? ¿No? Y pueden investigarlo, toda esta información está ahí, o se investiguen los acuerdos de Letrán. De toda esta historia que te conté. Sí, no, para nada. Sí. Obviamente ahí hay ambición, hay interés. ¿Por qué también los intereses de ser una nación, estado soberana del papado? O sea, ¿por qué convertirse en el Vaticano? Es la única iglesia que tiene un país. Exactamente. ¿Sí? Sí. Está súper. ¿Sabes qué? A mí me hace mucho ruido y siempre me ha hecho mucho ruido, nunca lo había entendido. Ahora ya lo entiendo todo, pero de niño siempre me hizo un montón de ruido. ¿Por qué fregados decía, somos una santa iglesia católica apostólica romana? Y pues ya lo entiendo todo, güey. ¿Por qué seguimos siendo Roma? Sí, exactamente. El nombre del Vaticano me parece algo muy extraño. Realmente el significado que se le da comúnmente es, no recuerdo si es como lugar que está al lado del río Tíber, o hay varios como significados que están como, son los más comunes. Pero si desglosas la palabra, que está en latín, hay, una denominación que le da el doctor Alberto Rivera en 1984. Él dice que Vati en latín significa, tiene varios significados, pero de los más, digamos como más atinados, tienen que ver con adivinador o adivinación. Como la capacidad, exactamente, con la capacidad de ver, de anticipar el futuro, de ver, exacto, de ver más allá. Ajá. En inglés es como, ¿cómo le llaman? Soothsayer, algo así le llaman. Pero sí, tiene que ver con adivinación. Entonces él y Can. Mira, Can, también estuve investigando sobre qué significaba, y hay personas que dicen que Can también en latín significa perro, dragón, serpiente. Tiene varias, o sea, en esa parte de Can es como varias aserciones. Exactamente, que puede ser como la serpiente adivinadora, varios le dicen. Pero bueno, lo que dice el doctor Alberto Rivera es que lo que significa Vaticano o Vaticanus es centro de adivinación. ¿No? Y esto también deja ver porque, bueno, hay... Por el cronovisordi. No, por muchas cosas, realmente por muchos rituales que se llevan a cabo en esa iglesia. Y ahorita vamos a ver por qué. Porque de hecho hay muchas fraternidades que son ramificaciones del Vaticano. Pero empecemos con la historia de la relación con la CIA. Ajá. ¿Qué? Porque ahí también surge todo. Pues es que viene desde antes. Mira, para hablar del Vaticano también tienes que hablar del partido nazi en la Segunda Guerra Mundial. Porque el Vaticano nunca se promulgó en contra. No. Primero, nunca estuvo en contra, Pero justamente ahí voy, porque de ahí nace la relación con la CIA. Sí. Justamente antes o a inicios de la Segunda Guerra Mundial. Exactamente. Y bueno, ¿cómo nace esta relación de la CIA con el Vaticano? Pues surge a partir del general Donovan, creo que es William Donovan, me parece que se llama, que fue coronado, recibió una coronación que es como un título de los más elevados en el Vaticano, que es la coronación de San Silvestre, que solo como 3 personas la han recibido en la historia. Bueno, de hecho, es historia reciente. Bueno, no sé ahorita, porque el artículo que leí era como de finales de los 90s. ¿No? Que un artículo súper completo que habla justamente de la relación de la CIA con el Vaticano. Sí. Entonces ahorita quién sabe si ya alguien más ha recibido la coronación de San Silvestre, pero hay que ver ese tipo de cosas, porque se supone que estas coronaciones y estos rituales, o sea, pues no son tan secretos, están ahí, están como también en los registros, digo, no lo dicen a viva voz, pero está ahí.
Entonces, quien le dio esta coronación al general Donovan fue el padre Félix Morleón, que también es un personaje por ahí controversial. Okay. Digo, cada personaje aquí mencionado merece ahí como... Su propio programa, amigo. Su propio programa. Fácil. En serio, te lo Fácil, juro. sí, o sea, sí, tiene un sí. montón de cosas por ahí. Sí. Ahora, ¿qué pasa con este general Donovan? Él sirvió para lo que antecede a la CIA, y que es el organismo... La ONS, ¿no? La OSS. OSS. En inglés, OSS. la OSS, que es Office of Strategic Services. Y aparte el simbolismo, güey, OSS. Sí, la OSS. SS, güey. Sí, no, exactamente. Sí, esa es una... Dude, si estoy peleando contra esos güeyes, me separo lo más que pueda de ellos, ¿no? Sí, no. Y aquí hicieron una alianza que recibió el... Ah, mira, el padre Félix Morleón fue el fundador de el Centro de Inteligencia del Vaticano, que se llama Prodeo. Prodeo es como la CIA del Vaticano. Y eso se sabe. Eso te quería comentar ahorita que hablabas de la biblioteca. Es que aparte el Vaticano tiene tecnología bien impresionante. Sí. Eso cosas que la gente no sabe, pero el Vaticano tiene una tecnología bien impresionante. Sí. Es la iglesia, güey, ¿para qué la quiere? De hecho, no hace poco construyeron un telescopio que se llama Lucifer, y creo que fue con patrocinio jesuita. Ahorita vamos a hablar de los jesuitas brevemente, porque un telescopio que se llama Lucifer. Sí, al lado del Vaticano, me parece que está la de... Sí te creo, completamente. Ajá. Completamente te creo. Sí, no, sí, es cierto, ahí está, se puede encontrar. Es que sí, güey. Sí, mira, no, es una locura. Sí, es algo que van a hacer, amigo, completamente. Sí, es una... Ahorita hay un descaro impresionante en el Vaticano y nadie lo está viendo. No, o sea... Pero bueno. El gorrito que tienen los papas, no me acuerdo cómo se llama, esta cosa, es muy parecido al que usaban los faraones egipcios. El turbante. Ah, eso tiene simbología, representa una deidad pagana, es como un pescado, un pez por ahí, pero bueno. Y se parece mucho a los mismos sombreros que traía los Anunnakis. Ah, también. Sí, no, híjole, es que ahorita estamos apenas tocando las superficies mucho. Yo te digo que tengo la cabeza como muy revuelta porque hay muchísimas conexiones. Bueno, ahora, este general Will Donovan recibió la coronación de lo más alto del Vaticano, que es la coronación de San Silvestre, con un miembro del Vaticano, por el padre Félix Morleón, que fue el fundador de Prodeo, que es como el centro de inteligencia del Vaticano. Okay. Ahora, el general Donovan fue el director de la OSS, tuvo un papel importante. Digamos, no sé si fue el director específicamente, pero tuvo como un papel importante ahí. Como te dije, se llama Office of Strategic Services, que es la oficina de estrategias de servicios estratégicos, que es el organismo que justamente en el que se convirtió después en la CIA. Ahora, ¿por qué esto es interesante? Porque, ahí empezaron, digamos que a través de esta alianza empezó a haber como un intercambio de información del Vaticano con la CIA. Digamos que la CIA colocaba a ciertos integrantes por ahí en el Vaticano, y el Vaticano, recordemos que tiene un alcance impresionante a través de ciertas fraternidades como es la Orden de Malta. Sí. La Orden de Malta nace de ¿cómo se llama? Se le llama... Bueno, son los caballeros de Malta, pero los caballeros de Malta son una orden que también tiene soberanía. Ellos también imprimen sus propios pasaportes y todo. Está al lado del Vaticano, en Roma. Ellos tienen también como su propia agrupación y son soberanos. Ellos imprimen sus propios pasaportes y hacen sus propias cosas también. Sí. Tienen su propia moneda. Es una cosa ahí como muy, muy extraña. Sí. De hecho, le llaman una anomalía de la historia, realmente, porque dices, bueno, esta orden nació en las cruzadas. De hecho, nacen en las cruzadas y fueron quienes ayudaron, obviamente, a imponer la religión católica en estos tiempos o en estas guerras. Es una fraternidad ahí secreta que... Y viejísima, las cruzadas son del año 1000. Exactamente, viejísima, de ahí nace. Ahora, ¿y quiénes están en esta orden? Digamos que en dónde converge la CIA con el Vaticano, con Prodeo. Creo que es importante nada más mencionar antes de que des esta última conexión, que el Vaticano... Antes de la CIA ya tenía, supongo con su conformación, pero el papado y después el Vaticano ya tenía tratos con la mafia italiana.
Sí, sí, ya tiene tratados. Estaban así. Sí, por supuesto, por supuesto. El Vaticano ha hecho tratados con muchísimos organismos. De hecho, pues el gobierno de Mussolini, por ejemplo, que de ahí inició. La mafia italiana también le daba dinero al gobierno de Mussolini. Exactamente, sí, sí, sí. Y Mussolini también patrocinó con muchísimo dinero al Vaticano, con muchísimo dinero. Recibieron, imagínate, o sea, cómo, ¿no? La religión católica recibe, digamos, donaciones de un gobierno fascista que mató a muchísima gente. Pero bueno, en fin. Ahora, ¿en dónde converge la CIA con el Vaticano? En esa Orden de Malta, justamente. ¿Por qué? Porque la Orden de Malta tiene, tiene miles de miembros. Sí. No todos son miembros del Vaticano. Ajá. Dentro de estos miembros se encuentran personajes importantes de gobierno, grandes empresarios, se encuentran pues personas con cargos institucionales importantes a lo largo del mundo, o sea, tiene miembros de todo el mundo, y obviamente también incluye a varios cardinales del papado, del Vaticano. Ahora, ¿qué es interesante aquí? A pesar de que el Vaticano y obviamente el Orden de Malta niegan cualquier tipo de actividad política, dicen que no se relacionan para nada, que no tienen influencia política en ningún lado, es porque obviamente esto va más allá de todos los registros que están a la vista de la población o cualquier registro oficial. ¿Por qué? Porque en donde hacen todos estos tratados es justamente en estas actividades de la fraternidad, que son actividades privadas, ¿no? De todas las fraternidades tienen derecho como a ejercer su privacidad. Sí, claro. Entonces, en estas festividades, pues, ¿quiénes crees que convergen? Convergen políticos, convergen empresarios, convergen cardenales, y es ahí en donde intercambian información. Recordemos que la Orden de Malta se expande en muchísimos países del mundo. Antes de continuar como con la relación de la CIA y el Vaticano, me gustaría mencionar un dato importante acerca de la Soberana Orden Militar de Malta. Ok. Que esta es como la... Ok. Es una orden militar, fíjate, qué interesante. Pues ellos, bueno, se caracterizaban, esta fraternidad se caracteriza por su benevolencia, por la caridad, por ayudar a refugiados y a pobres, supuestamente. Pero dentro de estos refugiados, ¿a quiénes creen que ayudaron? Sí, pues sí. En la al finalizar la Segunda Guerra Mundial, rescataron a más de 50,000 refugiados nazis. Así tal cual. Obviamente muchos de estos fueron colocados estratégicamente en ciertas posiciones. Ahora, ¿por qué? Un miembro clave de la Orden de Malta es el exdirector de la CIA, William Casey. Ajá, él fue director de la CIA y fue miembro también de la Orden de Malta. Y creo que no es el único ni el único miembro de la orden que tiene relación con la CIA. Hay muchos otros. Pero este es uno de los directores, ¿no? Entonces, recordemos que la CIA coloca estratégicamente en posiciones gubernamentales, en instituciones importantes, incluso en empresas y todo, a personajes clave. Y de hecho en eso se basa la alianza del Vaticano con la CIA. El Vaticano es uno de los principales centros de observación de la CIA. ¿Por qué? Porque, pues, ¿qué es algo que hace mucho el cristianismo, el catolicismo? Tiene muchísimo este trabajo de misión. Las misiones, sí, justo. Y pues los misionarios van a todo el mundo. A todo el mundo. ¿Y qué es lo que pasa con políticos religiosos católicos cuando van a confesarse? ¿Qué es lo que pasa? Las confesiones están a todo lo que da. O sea, tanto a obispos, a padres, a cardenales, pues todos les confiesan sus secretos. Y entonces es uno de los principales ojos de la CIA. Por eso es The Holy Sea. Holy Sea. The Holy Sea. Exactamente. Fuck, man. Y ahí recibe, o sea, para la CIA el Vaticano es importantísimo. Es así como una de sus principales herramientas. De hecho, han utilizado muchísimos papas, incluyendo a Juan Pablo II, para ubicarse, para derrocar a gobiernos en Latinoamérica y para infiltrarse ahí. No tiene ningún sentido que solamente un papa haya hecho todos los viajes a América Latina. Exactamente. No, fue instrumental. Y de hecho algo que quería hacer la CIA es derrocar el comunismo en todo el mundo. O sea, hay como... O sea, digamos que el Vaticano y la CIA son profascismo y son anticomunismo, ¿no?
Y eso es lo que querían hacer, así como derrocar realmente al comunismo al mundo. Que después es muy interesante, porque también aquí juega un papel importantísimo la orden de los jesuitas, ¿no? Que son los soldados de Jesús. Uh-huh. Que realmente ya de ahí, o sea, cuando los jesuitas toman control tanto de la CIA como del Vaticano, como de todo, prácticamente, ya Pues llevan no, a hacer pues una son los unificación legionarios entre de los... Cristo, güey. O sea, decían soldados de Jesús es otra forma de llamar a los legionarios de Cristo, güey. Es que los del Marcial Maciel eran jesuitas, güey. Ah, Sí, pues ahí por está. eso me No, los vincolo jesuitas no son legionarios de Cristo. Mira, güey. ahí está. Y es que, o sea, el Vaticano también se mueve a través del Opus Dei. El Opus Dei es otra Opus Dei, fraternidad, el Opus Dei. es fanática religiosa, que de hecho, recordemos que en el Opus Dei es muy característico porque hay ahí prácticas de autoflagelación. Sí, sí hay. Y estas prácticas de autoflagelación nacen de los jesuitas. De ahí nacen, los jesuitas fueron los que implementaron como la autoflagelación. Ahora, esto es súper interesante porque el Opus Dei, en el entonces del artículo que leí, Uh-huh. A finales de los 90 contaba con más de 70,000 miembros esparcidos en aproximadamente 87 países en el mundo. En el Opus Dei hay también así pues grandes empresarios, personas de alto rango político, eclesiástico, etcétera. Sí, y para pertenecer a estas fraternidades, tanto la Orden de Malta como el Opus Dei, como a cualquiera de estas fraternidades, algo que es característico es tener un montón de dinero. Sí. Tienes que tener dinero, si no, no entras. Dinero igual a poder, o sea, tienes que poder mover piezas. Uh-huh. Y deja todo el dinero, porque pues ahorita, entre comillas, ya es más fácil que las personas hagan dinero. Tiene que ver con pero más cosas. Altísimas cantidades de dinero. Estamos hablando de altas cantidades de Eso es lo que dinero. iba, tiene que ver con más cosas porque, pues, o sea, güey, puedes tener dinero, pero las personas que seleccionan no nada más es el dinero, tienen conexiones con otras cosas, pues. Sí, poder, sí. Vaya. Sí, poder, dinero y poder, básicamente. Pero entonces aquí vemos cómo, o sea, el Vaticano, a través de estas fraternidades, pues también recopila información que se le transmite a la CIA. Entonces el Opus Dei, la Orden de Malta, supongo que los legionarios de Cristo, que pues, son los jesuitas al final. Amigo, sí son. ¿No? Los caballeros de Colón, hermano. Que aquí en Toluca también se encuentran estos compas, los caballeros de Colón. Los caballeros de Colón fue la fraternidad que le donó el espacio en Roma para que hicieran el tan ahora resonado auditorio del papado, que es la sala de audiencias pontificias, que es la cabeza de serpiente. El territorio para construirla lo donaron los caballeros de Colón. No mames. Así tal cual. La sala de audiencias es otro pedo. Cuéntanos de la sala de audiencias. Un pequeño paréntesis. La sala de audiencias pontificia o del Papa es una construcción, bueno, no tan reciente, es del 71. Me parece que se construyó en el 71 por un arquitecto italiano. No recuerdo su nombre. No pude investigar también al arquitecto italiano, que seguramente también pertenece a alguna fraternidad. Seguramente. Ahí si alguien nos da el dato también de investigación estaría bien. Se creó en 1971 y es no recuerdo cuál es el área de esta estructura, pero es como un campo de fútbol, digamos, o sea, es gigantesca. Uh-huh. Y es muy peculiar este espacio porque tanto por dentro, por fuera, tiene la semblanza de una cabeza de serpiente. Y no es como una coincidencia o no es que sea por perspectiva. Cualquier perspectiva te da la imagen de una cara o cabeza de serpiente. Es impresionante, son muchísimos elementos los que conforman esta figura. Ahora, algo muy característico también es que dentro de este espacio no se encuentra ningún crucifijo, ninguno. Digamos que en donde se postra el Papa para dar sus conferencias, cuando sus anunciaturas. Exactamente, cuando hace sus anuncios. Ya hay que mencionar que estos anuncios son con personajes también políticos o de ciertas naciones, etcétera, ¿no? Él está postrado justo en medio de la boca de la serpiente, entre dos estructuras que parecen ser los colmillos. Esto no es como conspiranoico, esto no es como que digas, ay, qué coincidencia, y si mueves aquí un poquito la cámara ya no ves, no, o sea, la serpiente se ve desde muchas perspectivas, son muchos elementos que la conforman, tanto por dentro como la parte de afuera. Y, o sea, es una estructura escamosa básicamente, no hay crucifijos dentro, no hay símbolos religiosos más que una escultura
muy peculiar de Jesús, que está detrás de donde se postra el Papa. Es una escultura muy grande. No recuerdo quién es el escultor. Pero es una escultura en donde parece que está Jesús, no está crucificado, pero está con los brazos hacia arriba, parece que está saliendo del infierno, literal, parece que son llamas de donde está saliendo y parecen serpientes todo lo que lo rodea. Es muy... O sea, también usen su emocionalidad, su intuición, qué es lo que sienten cuando ven. Vamos a ver si podemos poner estas fotografías para que puedan observarlas, y ustedes también a través de su propia intuición cuando ven esto, ¿qué les dice? O sea, no es... horrenda. Y pueden investigar acerca de estructura, no hay ningún crucifijo dentro, nada. Y es que además, güey, o sea, para el Vaticano y para siendo una tan tradicionalista, está muy sacado de contexto el hecho de que pongas o sea, si no tuviera simbología, pues, sí. El tipo de estructura está bien sacado de contexto, no te lo esperas en el Vaticano, güey, no, muy moderna como para el Vaticano, y el Vaticano no ha hecho otras cosas así. Sí, no, o sea, es más que el telescopio que se llama Lucifer. Güey, tienen un obelisco. El obelisco, y hay que ver, es súper clave, porque el obelisco es un símbolo jesuita, patriarcal, es un falo. De hecho, los obeliscos, y es que los obeliscos vienen desde Egipto. Sí, exactamente. Sí. Y los jesuitas son quienes lo utilizan y lo establecen, porque es una sociedad estrictamente patriarcal, los jesuitas. ¿No? De hecho, excluyen a todas las mujeres, ¿no? Porque son como una especie de distracción, o son como algo que no... para ellos realmente, ¿no? Está bien peleado con está lo que muy fuerte ahí. En el programa pasado de los esenios. Ajá. Exactamente, está peleado y es contrario, sí. ¿Crees que estos güeyes sean los hijos de las tinieblas? Puede ser, porque pues es Roma. Cuando los esenios se referían a los hijos de la oscuridad, se referían a Roma. Uh-huh. Y en Roma, o sea, de ahí nace todo este tipo de cosas. Sí, el resumen de Roma fue el Vaticano. Exactamente. Uh-huh. Entonces... Seguramente es un conflicto que viene desde hace mucho tiempo. Qué pinche. Y entonces, pues investiguenlo, es muy peculiar, o sea, definitivamente sí da mucho que pensar, porque pues también ahorita ya no puedo meterme tanto a profundidad acerca de testimonios de tanto de algunos cardenales u obispos que pertenecieron al Vaticano. Sí. Que tienen, o sea, cuentan, ¿no? O sea, acerca de rituales y cosas que se llevan a cabo dentro de las instalaciones del Vaticano. Pues no te conté, güey, estos papas locochones de los que platicamos, no me acuerdo cuáles de sus papas, pero muchos así como parte de sus ceros, no sé si su herejía o lo que quieras, era tener relaciones sexuales encima de todas y cada una de las cosas que consideraban santas de la basílica. Sí, era parte de... Qué loco, está súper loco. No dudo que lo sigan haciendo, ni tantito, amigo. Sí, no, hay muchos rituales por ahí. Mira, voy a mencionar un poco a William Casey, este personaje que te digo que perteneció a la Orden de Malta, que fue director de la CIA, sí. ¿no? Y que era como un enlace directo del Vaticano, la CIA, en fin. William Casey tiene una frase que se popularizó muchísimo porque sacó de onda a muchísima gente, a muchos periodistas, a muchísimas personas. ¿Por qué? Porque él, no recuerdo si fue en una entrevista o en donde, yo creo que fue en una entrevista sí, seguramente fue en una entrevista o en alguna conferencia que dio. Tiene una frase en donde dice lo que dice es, así va la frase: cuando nos daremos cuenta que nuestro programa de desinformación está completo cuando todo lo que el público americano, refiriéndose a Estados Unidos, sí. Cuando todo lo que el público americano crea sea falso. ¿Me entiendes? Habla de un programa de desinformación que justamente se darían cuenta cuando todo lo que se crea es falso en el público americano de Estados Unidos. Que realmente, Estados Unidos también, digamos, como que su pensamiento colonizó a todo el mundo en la modernidad. Prácticamente tuvo muchísimo alcance. Sí. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque esto, y voy a mencionar, hay que mencionar que William Casey fue asesinado por apoyar a grupos subversivos en Nicaragua. Algo que quería la CIA era destruir el comunismo. Él apoyó a grupos subversivos en Nicaragua. Hay que mencionar que también hay muchas personas dentro del Vaticano y dentro de la CIA y todo que pues como que quisieron ahí lucharle o obstaculizar también como la agenda que se llevaba a cabo, y pues se los echaron. Ahora, no sé, William Casey perteneció a la Orden de Malta. Si perteneces ahí, tienes que ser ahí una persona, tienes que estar afín con la agenda. Pero a él se dice que lo envenenaron
por apoyar a grupos subversivos en Nicaragua, cuando se estaba infiltrando justamente la CIA con el Vaticano y todo ese asunto. Estaban colocando sus gobiernos estratégicos. Simón, y todo eso. sí. Ahora, ¿por qué menciono este programa de desinformación y William Casey? Porque es también un punto más de toda la conexión ahora con los jesuitas. Uno de los principales preceptos de los jesuitas y a través de los cuales vamos a mencionar rapidísimo. Sí, los jesuitas es una orden militar que se creó a inicios del siglo XVI. Okay. Su creador fue un soldado español. Se creó en Francia, pero fue por un soldado español que se llama ¿cómo se llama? A ver, déjame ver rápido. Ignatius de Loyola. No pude investigar ya mucho acerca de este personaje, pero Ignatius de Loyola fue el fundador de los jesuitas. Sí, es cierto, Ignacio de Loyola, claro. Ajá, Ignacio de Loyola. Ignacio de Loyola. Sí. Sí, he escuchado. Y él hizo en los preceptos jesuitas, su misión era masacrar básicamente a todos los protestantes, musulmanes, a todos los que no empataran con sus creencias e ideologías religiosas. Ahora, quiero investigar más acerca de este personaje porque definitivamente cuando se habla de los jesuitas, en varias páginas con información ahí, hablan de que los jesuitas pues son personajes que en realidad no adoran a Cristo o a Dios, sino es lo contrario, es una orden luciferiana. Uh-huh. Hay varias pruebas por ahí. Entonces me gustaría profundizar acerca del fundador porque pues tiene muchísimo que ver. Entonces la orden jesuita se funda en 1540 en Francia, me parece, por este soldado español. Su misión principal era destruir el protestantismo en el mundo. O sea, todo aquello que contradijera las creencias católicas, por así decirlo. Y no importaba cuál era la forma de lograr su objetivo. De hecho, se puede encontrar así de los preceptos jesuitas, se habla de que a través no importa, o sea, juraban, hay un juramento, que de hecho te dije, ¿no? Hay un juramento que es sanguinario, es un juramento sanguinario que, bueno, en donde los miembros jesuitas juran completa devoción sin cuestionamiento al orden jesuita, como al máximo líder jesuita, que se considera como el Papa. De hecho, ahorita se habla de que digamos como la cabeza de los jesuitas controla el papado, o sea, es quien dicta órdenes al Vaticano. Pues es que Francisco es jesuita. Por eso, ya se está viendo. Cuando salió, se decía de esta profecía de Nostradamus del Papa Negro. Se empezó otra vez a retomar, güey, cuando Francisco llegó, porque pues, siempre se ha encontrado, ¿no? Siempre sube un papa y dice, no, este es negro porque su tatarabuelo era tal. Pero este compa, pues el ordenamiento de los jesuitas es... Pero te voy a decir qué pasa con esto del Papa Negro, que eso también salió por muchas teorías de conspiración y que decían que iba a salir en el Vaticano. El Papa Negro, se le denomina el Papa Negro ni siquiera como por teoría conspiranoica ni nada, al líder de los jesuitas, porque en el Vaticano el Papa viste como túnicas blancas. Sí. Acá todos los jesuitas visten ropajes negros. Sí. Entonces, negros. Digamos que coloquialmente al líder de los jesuitas le llaman el Papa Negro, porque tiene el mismo poder del Papa, pero viste túnica negra. Entonces le llaman el Papa Negro. Y eso pues, es muy simbólico. Sí, negro, exactamente. No, pues tiene muchísimo que ver. Muchísimo que ver. Wey, es que porque los jesuitas fue la primer, como digamos, fue el primer centro de inteligencia en existencia en el mundo. Porque ellos, de hecho, de sus preceptos, lo que ellos empezaron a hacer fue infiltrarse en todo tipo de organizaciones, en todas las organizaciones existentes en el mundo. Desde la existencia de los jesuitas se empezaron a infiltrar porque su propósito era justamente crear como un orden mundial, global, una sola religión, un solo gobierno, un solo todo, ¿no? O sea, pues van de la mano con el fascismo, básicamente, ¿no? O sea, es como un orden fascista mundial, y esa es su misión. ¿Y por qué mencioné ahora a William Casey con esta frase del programa de desinformación? Porque el programa de desinformación es uno de los principales preceptos, una de las principales estrategias a través de las cuales los jesuitas tenían pensado implementar su ideología. El programa de desinformación, cambiar toda la información, infiltrarse en instituciones educativas, infiltrarse en todos lados para justamente modificar la información y moldear, digamos, como la realidad a su antojo. Y al parecer lo han logrado. Jesús es la estrella de la mañana, ¿no? Ajá. Pero también Lucifer. ¿Por qué? No sé, habría que ver. Es que hay mucha información, o sea, si vamos más a profundidad, o sea, tal vez nos encontremos. Y la escultura que está en el auditorio papal es Jesús saliendo del infierno.
Jesús es Venus. Jesús es Venus, Lucifer es Venus. Es que Jesús es ¿Quién Venus. dice que Jesús es Venus? Jesús es Venus, güey. ¿Pero en dónde dice No eso? me acuerdo, pero Jesús es Venus. Lo voy a buscar. Hay No que me acuerdo buscarlo, dónde, güey. pero Jesús es Venus, güey, y Lucifer es Venus. Uy. Y el calendario de los mexicas estaba determinado por Venus, carnal. Porque es el único planeta que gira al revés. Al revés. Bueno, Es el único que gira al revés, carnal. Los demás güeyes van en orden de las manecillas del reloj y Venus va, dijo, chinguen a su madre, voy para otro lado. Sí, es lo que contradices como la luz, la Y es el que oscuridad, controla el movimiento y el tiempo. la güey. cruz hacia arriba, la cruz hacia abajo. Sí, güey. Sí, y es el control del tiempo movimiento. Hay que ver qué show. Hay que ver qué onda. No sé. Hay que estudiar más. También Es que Jesús es Venus porque es la estrella de la mañana. Y la estrella Mira, de cuando la mañana hablemos de es Venus. Jesús, el próximo es de Jesús. Es que, güey, si vamos a hablar de Jesús, tenemos que hacer varios programas de Jesús también, no mames. Pues no pasa nada, hacemos varios de Jesús. Entonces está muy interesante esto que te digo de los jesuitas, porque lo que se dice es que ellos se fueron infiltrando poco a poco en todas estas instituciones, tanto religiosas como educativas, como políticas. Se infiltraron a tal punto de que pues ya lo están manipulando todo, o sea, realmente son como los... Mira, yo creía que realmente, porque se dice los Illuminati como los dueños del mundo, pero arriba de los Illuminati están los jesuitas. Los jesuitas crearon la francmasonería, o bueno, más bien no sé si la crearon, porque en un documental que vi se dice que ellos realmente tuvieron mucho que ver con los fundamentos de la masonería, aunque se dice que la masonería también viene de otros lados, pero bueno. O sea, como tiempos más antiguos desde Egipto y ese asunto. Pero bueno, mucho conocimiento oculto se ha utilizado para este tipo de cosas. En fin. Se dice que los jesuitas fueron los que fundaron todas estas órdenes. Ellos crearon a los Illuminati, ¿no? Que son como pues estas figuras importantísimas en el mundo que tiene que ver con... o sea, pues con cardenales, con gobernantes políticos. Pero los jesuitas están arriba de los Illuminati, arriba de los masones, o sea, están arriba son los que están arriba de todos lados, arriba del Vaticano, arriba de la Orden de Malta, arriba de todas estas fraternidades. Está muy cabrón, güey, porque de ser cierto, nadie sabe ese pedo. Yo no sabía, güey, yo soy conspiranoico de primera cepa, güey, de cepa pura. Yo tampoco lo sabía. Y no tenía ni idea de este pero yo obviamente, pues ya tú sabes yo de dónde me meto a sacar toda la información. Sí, no lo hagan, pero sí. No, hágalo, está en nuestra libertad, bueno, bajo su propio riesgo y utilicen las medidas y las responsabilidades necesarias, pero... Qué cabrón, güey, qué cabrón. Está cañón, o sea, yo cuando dije no puede ser, o sea, ¿por qué yo no sabía? Mi padre, por ejemplo, él también era así como de, pues, se metía a estudiar y ya, creo que sí sabía, pero no sé si lo llegó a relacionar mucho, bueno, no sé, o sea, yo no sabía esto. Solamente tenemos que ver las creencias de las personas, de repente tenemos ciertas creencias que nos hacen determinar qué filtramos como verdad y definitivamente, qué no. definitivamente. Amigo, siempre tiene mucho que ver con ellos, es como, güey. Sí, muchísimo, y obviamente lo repetimos, nosotros no somos portadores de la verdad, lo que estamos diciendo aquí es como de las conexiones que hemos logrado hacer. Somos portadores de la pseudo, pero pues es nuestra perspectiva individual al final, ¿no? O sea, no va más allá de... Y pues otra vez no estamos como en contra de nada, ¿no? Si de repente hay una persona o a personas que digan, güey, pero pues mi primo o mi hermano están en los jesuitas y no son así, pues tal vez no. Ah, no, hay que dar a conocer eso. Que son estamos hablando de los tops. Estamos hablando de los tops, por supuesto. Sí. Hay muchísima gente que pertenece a la masonería, que pertenece como a estos órdenes, a estas fraternidades. Caballeros de Colón también. Sí, que están, hay gente buena por ahí que no tiene ni idea de lo que se mueve en las más altas esferas de sus propias fraternidades. Todo va por niveles y funciona en jerarquías. Obviamente, incluso si hay alguien que está en estas fraternidades y que nos está escuchando, ellos sabrán que hay información que se va desclasificando conforme va subiendo los peldaños de esta jerarquía. Y eso es bien sabido, eso se sabe, así funcionan las fraternidades, funciona jerárquicamente. Entre más tiempo y más honores tengas o más rituales hayas pasado, o yo qué sé, entre más niveles vayas escalando, más información se te desclasifica, más poder se te va dando, etcétera. Entonces, así funciona eso, güey. Y no toda la gente que pertenece a esto quiere decir que sea mala o que todos los misionarios o que conscientemente esté favoreciendo estos propósitos fascistas, luciferianos y yo qué sé, ¿no? Entonces, pero es importante saber a qué pertenece todo eso, porque si no, o sea, todas estas invitaciones de fraternidades pues llegan a muchísima gente y pues los van colocando y pues nada más como por pertenecer a la fraternidad, cómo funciona, es como pues es que no sabes, se van apoyando y los van colocando en ciertas posiciones como, oye, hazme este favor, y a través de favorcitos y todo eso pues van alimentando algo que basta. Y también no sabes qué alimentas, denso. o sea, qué alimentas con tu energía, porque pues sigues haciendo rituales, amigo. Pues imagínate toda la energía que se acumula arriba del Vaticano, güey. Y si tienen algo que está recuperando energía ahí, güey, si tienen ya aparatos que puedan hacer eso, güey, pues imagínate que lo que hacen cuando
todo este cúmulo de personas con cierta intención, con cierta energía, güey, se concentran ahí a hacer los cantos de este tipo, a hacer las oraciones de este tipo, a seguir este tipo de oraciones, ¿sabes? A seguir, güey, esto, párate, siéntate, a esos niveles, amigo. Luego, otra cosa, las misas, te digo, no tiene que ver con la religión, pero las misas tienen un horario en todo el mundo. Entonces, imagínate, güey, ¿sabes? Como que tú no sabes hacia dónde van orientados los preceptos que te están diciendo, güey. Sí. Imagínate a, no sé, 1,000,000 millones de personas al mismo tiempo haciendo una misma oración para algo que no sabes hacia dónde va, que tú crees que está intencionado hacia tal lado, pero no sé, lo acabamos de decir, ahorita te lo preguntaba fuera del aire, no es tan importante decirlo acá. Jesús es la estrella de la mañana. Sí. Lucifer también. Entonces, sí, hay mucha información que desconocemos. Es eso, simplemente hay que profundizar. Amigo, ¿qué está sucediendo? ¿A qué le estamos rezando? ¿Qué estamos diciendo? ¿Y qué estamos adorando? Me queda claro que el Vaticano no, eso creo que es bien clarísimo, que no al Vaticano, pero de ahí vienen ciertas ordenanzas. Hay que poner atención, o sea, lo que nos queda es realmente ejercer nuestro poder de discernimiento, de cuestionamiento, porque seguimos cosas como borregos y neta no ponemos atención a nada, pero a nada. Y también es parte de todo esto. Es cagado, güey, porque el control es de todos lados. Te controlan físicamente por la comida de mierda que te dan. Te controlan mentalmente por los medios que te dan. Y te controlan espiritualmente porque también te dicen hacia dónde dirigir tu espiritualidad, güey. Sí. Esto es importantísimo, ya que mencionas también como los medios de comunicación. El Opus Dei es dueño de muchísimos medios de comunicación. Sí es. Muchísimos, y no sabemos de este tipo y muchas órdenes secretas también están bajo el control de medios de comunicación. Digo, eso ya hablaremos también de medios de comunicación. De medios de comunicación, y ahí mencionaremos todo eso, ¿no? Porque pues obviamente la CIA se mueve con todos. O sea, todas estas fraternidades son como visores para la CIA. Sí, pues son por prestanombres también. Que hay que decir, o sea, realmente el centro de inteligencia de la CIA no siempre fue completamente corrupto. O sea, ha habido buenos personajes también ahí metidos, pero ha sido siempre una batalla. Dentro de todas estas instituciones o agencias gubernamentales y todo, es una historia de conflicto, donde se han echado muchísima gente. O sea, el famosísimo método de envenenamiento, eso es un método jesuita. Para terminar con... Y hay un montón de papas que envenenaron, pero un montón. Un montononal. Te digo que a Juan Pablo I lo envenenaron. No se dice que lo envenenaron, pero se murió luego. Sí, o sea, todas las causas, y o sea, bueno, ves los síntomas y todos son síntomas de envenenamiento. Claro, sí, hay muchísimos así. Te digo que William Casey tampoco se dice que lo envenenaron, el exdirector de la CIA. Pero pues obviamente él estaba yendo en contra de los intereses jesuitas, ¿no? Estaba apoyando y se lo echaron, lo envenenaron, así es. Sí, súper loco. ¿Qué más, amigo? Bueno, ahorita quiero hablar un poco acerca de ¿cómo se le llama a esos insiders que son como los los whistleblowers. Soplapitos. Pues esa es, sí, esa es, yo qué, güey, así. Pero hermano, vamos a hablar de un tema súper controversial ahorita y no vamos a un soplón. Que también está bien fue el nombre, güey. Sí. No es feo. Pero aquí le llaman insiders porque son personas que estuvieron dentro de... Pero bueno, también los whistleblowers es otra cosa, ¿no? Ajá, el whistleblower es una cosa y los insiders son pero bueno, los insiders le llaman, que son como los que personas que estuvieron trabajando, que estuvieron a alguna institución y que ahora hablan de lo que vieron. Que hablan acerca de rituales satánicos y casos de abuso sexual dentro del Vaticano. El primero es el padre Malachi Martín. Okay. Él fue profesor de paleografía en el Instituto Bíblico Pontífice del Vaticano. La paleografía está chida. Y él él estuvo trabajando dentro del Vaticano realmente, y él dice que, al parecer presenció o hubo una misa de coronamiento que le llaman, en inglés le llaman enthronement, que es como entronamiento. Entronamiento, como de trono. Debe haber un pinche nombre en español, pero sí. Pero fue como una especie de misa negra. Dice que ahí en 1963. Reciente. Y dice que justamente en este año y en este ritual fue cuando ya se digamos como que entró el aspecto luciferiano de lleno al Vaticano. Fue cuando ya se tomó control o posesión completa. Yo supongo que fue cuando los jesuitas entraron ya como en completo control de... Porque te digo, o sea, realmente los jesuitas fueron matando y fueron moviendo piezas y muchísimas cosas loquísimas, ¿no? O sea que...
Hay que hacer un programa especial de los jesuitas. Tengo que estudiarlo más a profundidad. La verdad es que me faltó muchísimo porque es un tema muy, muy profundo también. Y sí, o sea, pues obviamente lo que dice este padre Malachi Martín es que ha habido muchísimos casos de rituales luciferianos dentro del Vaticano. Muchos representan abuso sexual, pederastía y muchos de este tipo de cosas. De hecho, el padre Malachi Martín tiene un libro, no recuerdo cómo se llama. De hecho, tiene varios libros que hablan así de como que se explayan en este tema. Que de hecho me gustaría que habláramos más sobre este personaje ya en otro... En la segunda parte, porque pues este es un tema que tenemos que tratar con más profundidad. Y más respeto también. Y más respeto, exactamente. Sí. También está otro de las digamos como de estos personajes que hablan en contra del Vaticano, es el reverendo Gabriel Amorth, que es un sacerdote romano, exorcista. Okay. Y recordemos que los que los exorcistas son no cualquier es exorcista, exactamente. Los directamente los hace el Vaticano. Pues él dice que una mafia dentro de la policía del Vaticano estaba y de ¿cómo se llama? Diplomats, son diplomáticos y diplomáticos también de pólizas foráneas. También dentro del Vaticano, y bueno, generaron como una mafia de secuestradores que estaban raptando niñas jóvenes para llevar a cabo rituales de sacrificio y entre otras cosas. Muy muy fuerte. Esta es una de las cosas. Y hay otro caso que de hecho de un amigo del padre Malachi Martín, del sacerdote Malachi Martín, que se llama el padre Alfred Joseph Kunz. Ajá. Un sacerdote católico que estaba, él comenzó, bueno, llevó a cabo una investigación acerca de las redes de pederastía dentro del Vaticano. Simón. Y misteriosamente una mañana lo encontraron con el cuello cortado dentro de su iglesia. ¿En dónde? No recuerdo dónde está su iglesia. Pero bueno, lo encontraron con el cuello cortado justamente cuando estaba comenzando con este estudio para desenmascarar como esta red de pederastía dentro del Vaticano. Y se lo echaron. Nadie hizo investigaciones nunca arrestaron a nadie de que lo mató, o sea, sus investigaciones muy flojas, ¿no? Entonces pues murió en condiciones muy muy cuestionables. Y eso nos da un vistazo de que realmente todo esto que se dice de que pues dentro de la iglesia, yo voy a estudiar más, me comprometo a estudiar más al padre Malachi Martín, que justamente él habla, o sea, habla de los jesuitas, habla de los rituales luciferianos, pues él estuvo dentro, él presenció muchísimas cosas que apuntan justamente a este aspecto oscuro del Vaticano, que realmente me parece... Híjole, es que si ponemos atención a esto, si realmente están sucediendo rituales satánicos dentro del Vaticano, imagínate hacia dónde se dirige la fe o la energía, porque la fe es energía, la intención, entonces, ¿qué es lo que está alimentando a todos estos fieles católicos que creen que van por el buen camino? Y que el Papa es como su máxima autoridad. Güey, pues simplemente, güey, como que ¿por qué tendrías que cada año ver la representación de cómo muere tu Salvador? Sí, está súper locochón. ¿Cómo por qué? ¿Qué necesidad hay? Sí. Como recuérdate que murió por tus pecados, ya lo sé, güey. Mejor acuérdame cuando convirtió los panes, multiplicó los panes, o sabes, todas las cosas buenas, o dame. Que recordemos, mira, dentro de los rituales satánicos más comunes está el de la humillación. Dentro de como de ceremonias de iniciación está la humillación. Entonces la humillación es un símbolo muy importante para este tipo de rituales oscuros. Y si cada año estás matando la representación de Jesús cada año, güey. Sí. Cada año. No, y también se recuerda cómo lo humillaron, cómo... Completamente, sí. Y ahora, tú mencionabas que el padre Francisco... el Papa Francisco 16. No, ese era personaje Benedicto XVI. Benedicto XVI, ajá. Es Papa Francisco y algo, bueno, sí. ¿Qué es cómo se llama? Jorge Bergoglio. Jorge Bergoglio. Jorge Bergoglio. Es que no sabe su primer nombre. Sí, Jorge. Bueno, este personaje tiene tendencias jesuitas y de hecho ha colocado a varios jesuitas, a cardenales jesuitas, sí, en el Vaticano. Sí. Y bueno, pues también fue amigo de... Los cardenales tienen un montón de poder, ¿eh? La gente piensa que nada más así, no, los cardenales tienen poder político. A mí claro, por supuesto. Se me hace bien curioso el hecho de que líderes mundiales vayan y se arrodillen y le besen la mano al Papa. Exactamente, eso es curiosísimo. ¿Por qué? Oye,
a ningún otro personaje político, a ningún otro personaje religioso le dan ese gesto. A nadie. ¿Por qué lo visitan? A nadie más que... Si se supone que no tiene injerencia política y se supone que los países son laicos. Bueno, al menos nuestro país se supone que es laico y no es cierto. Oye, varios papas han dado conferencias en la ONU. La ONU también es un instrumento importantísimo. Sí. Importantísimo. Vaya, recordemos que muchísimas medidas sociales, como lo que sucedió en el 2020, se fueron gracias a la bendita OMS que pertenece a la ONU. Exactamente. Apenas. La ONU tiene muchas ramificaciones. Apenas vieron que quiero comentar. ¿Y en dónde está la sede principal de la OMS? Está en Génova, ¿no? En Suiza. Sí, pero si es Génova, es Ginebra. Está en Ginebra. Ah, no, sí es Ginebra. ¿Es ¿no? Ginebra? No, es Ginebra. No, es distinto. Ginebra. No, me estoy confundiendo por ahí. Pues pero bueno, sí, están en Suiza. Sí. ¿En dónde está Geneva? Bueno, Génova. ¿Dónde está? Elizabeth. Pero sí, hay que ver. Es que no sé si Ginebra sea Geneva. Sí, hay que ver, porque bueno, de los principales centros de trabajo de los jesuitas están en Génova, pero no sé en dónde esté, pero bueno, en fin. El chiste es que ya están metidazos en la ONU, en la OMS, en todo eso. Te voy a decir algo que, bueno, te voy a decir ahorita en mi algo curioso, porque creo que está importante. No tiene mucho que ver con esto, pero ahorita que mencionaste las medidas de control, creo que es importante como mencionarlo. Pero sí, loco, ¿por qué los príncipes presidentes de México tienen que ir a besarle la mano al Papa? Si se supone que el país es laico. Sí, ¿y por qué se están reuniendo tanto con el Papa? O sea, tú ves a todos estos grandes, George Bush, Obama, sí, todos sí los Clinton, todos con los papas. Sí van y públicamente muestran que están ahí, güey. ¿Por qué? El Papa Francisco ha venido a México, no recuerdo. Vino a Michoacán. Pero ha perdido mucha fuerza. Lo jalaron así, quítate a la verga, suéltame, le dijo. Bueno, le dijo así, pero sí está lío. Creo que vino, no sé si ya vino 2 veces o vino una vez. Una estoy seguro que vino, no sé si ya vino. ¿Se reunió con el presidente? Seguramente. Ay, pero hay fotografías o algo. Seguramente también. Va, güey, el Peña Nieto fue, güey, a verlo. Y no sé si Andrés Manuel haya ido, pero Peña Nieto fue a verlo, güey, que fue el antecesor. Qué locura. Es que es impresionante saber todo sí esto. Lo hacen. ¿Sí sabías esto de que las Torres Bicentenario fueron también hechas como para rituales? Las de Peña Nieto. Las Torres Bicentenario pues son como obeliscos, básicamente. Son obeliscos, sí, también. Sí. Sí, pues definitivamente. Es que todos están conectados, carnal. Sí, todos pues Toluca es una ciudad, son cristianos, católicos, masona, apostólicos y romanos, todos, güey. Todos, no han dejado de serlo, hermano. Sí, y eso es importantísimo, es importantísimo. Bendito Vaticano, güey, qué loco. ¿Algo más de esto del Vaticano? Es todo. Yo creo que pues ya bueno, sí quería mencionar, ¿no? También que dentro de las amistades del Papa Francisco está George Pell, el cardenal George Pell, que en el 2017 fue destituido de su cargo como cardenal en el Vaticano por acusaciones de abuso sexual infantil. Y él tenía el tercer cargo con mayor poder dentro del Vaticano. No estamos hablando de cualquier figurilla, cualquier obispillo. Güey, ya con que le es un cardenal. Estamos hablando de el cardenal, o sea, digamos después del Papa, el tercero con mayor poder. Sopas. Ajá, y bueno, ¿qué fue lo que hizo el Papa Francisco? Bueno, destituyeron a este cuate, pero el Papa Francisco, para reemplazar el cargo metió a un jesuita, no recuerdo el nombre, pero es un jesuita, cardenal jesuita. De su orden. Imagínate. Los jesuitas están súper colocados. Sí, el tema de la pederastia y el papado. El tema de la pederastia y la institución que representa el papado es viejísimo, amigo. Viejísimo. Viene de rituales ultra viejos también, güey. Pues, mira, es que tiene un chingo de sentido que sean pederastas, güey. Está bien culero, pero tiene un chingo de sentido porque pues no es como un deseo homosexual, amigo. No tiene nada que ver con un deseo homosexual, güey. No es ese pedo, no es porque sería bastante preciso estadísticamente que tanta cantidad de sacerdotes católicos resultaran ser homosexuales reprimidos y que por eso violan a niños. O sea, sería no es por eso. Sabemos perfectamente que no es por eso. Es por el tema de que son niños. Sí. Y eso, recordemos, en rituales luciferianos tiene gran importancia. Sí, o sea, tiene algo, hay algo muy específico. Completamente, no es por deseo sexual. Y está terrible. Pero mira, ¿sabes qué
qué está sucediendo ahorita. Y es que, vaya, los papas mueren de formas súper feas. De hecho, hace poco salió Sí, mueren de formas súper feas. Salió un anuncio, sí, mueren lenta y dolorosamente. Sí. Hay que saberlo. Salió un comunicado, no me acuerdo, creo que en el 2019, de un cardenal. Ahí voy a subir el link. Que dice que al Papa Francisco le quedan, a partir del 2019, le quedan nada más 5 o 6 años de vida, básicamente. Porque ya ha sido internado 2 veces fuertemente en el hospital. Y esto no son noticias que se propagan. Te digo que yo me meto ahí a las profundidades de la web a navegar. Y ya no tiene la mitad de su colon el Papa Francisco. Le quitaron la mitad del colon y tiene un problema severísimo también en los pulmones. O sea, el vato está levantado ahí como por fuerzas extrañas. De su señor. Exactamente, de su señor. Sí, porque no es el mío. Sí, no, se está petate, pero pues ahí. ¿En qué planeta vivimos, Don? ¿En qué planeta nos tocó nacer? ¿Quién sabe cuántas veces hemos estado aquí atrapados en este bendito círculo? Pero sí es... Güey, estos compas saben cosas, carnal. Saben cosas y saben las mismas cosas que las saben desde hace un chingo de tiempo, güey. Están haciendo lo mismo, amigo. Lo mismo que sea Borgia, lo mismo están haciendo estos compas. Sí. Exactamente igual, güey. Ponen cardenales, quitan cardenales, ponen presidentes, quitan presidentes, güey, ¿sabes? Ayudan a esto, ayudan a aquello, güey. Los padres, muchos padres católicos estuvieron directamente metidos con todo esto que hicieron los del partido de la N en la Segunda Guerra Mundial. Ah, sí, por supuesto. Amigo, pues los apoyaron, o sea, realmente también hay que analizar como los movimientos del Banco del Vaticano, y eso porque no ahí tocamos, oye, ahí han recibido apoyo de los Rothschild, por ejemplo, sí. O sea, donaciones de estos personajes. No tocamos nada del Banco del Vaticano. El Banco del Vaticano tiene acciones en varias empresas de armamento a nivel mundial. Exactamente. No, el Vaticano, y también creo que desde ahí se puede ver una relación más directa con el partido nazi. En el segundo episodio vamos a tocar otros temas que, güey, neta, dejamos. Es que es muy profundo, o sea, ahorita nada más era así como la empapadilla. Presentar, amigo, ¿qué fregados es el Vaticano? ¿Qué fregados es? Sí, y yo creo que sí vamos a hablar. A mí me gustaría en lo personal dedicar un episodio específicamente a los jesuitas, a ver si no nos hacen nada, esperemos que no, así. Con mucho respeto. Sí, pues con respeto, ¿no? Digo, ahí está la información, ¿no? Cada quien no somos portadores de la verdad, recordemos. Somos pseudo historiadores. Somos pseudo todo. Somos 2 personas cualquiera hablando. No nos hagan caso, tenemos gorritos de aluminio. ¿Qué nos van a hacer caso ustedes a nosotros? No hablamos nomás, sí, así cosas. Vean los pinches hippies, ¿qué vamos a saber nosotros? Oye, nos contratan para los 15, para amenizar 15 años y todo, ¿no? Para bautizos, vamos a amenizar con las conversaciones. Nosotros, nada. No, sabemos. Es como, vayan, vamos a invitar a estos para que amenicen aquí las conversaciones familiares. Despreocúpense de nosotros, nada sabemos, nada. Exactamente. Está bien, pues bueno, yo creo que como reflexión eso nos deja que pues cada quien investigue bajo su propio juicio. Completamente. Pero hay que tienen que mencionar. Hay que tener, sí, nosotros lo hacemos porque creemos que es importante, hay que tener muchísimo cuidado hacia dónde entregamos nuestra fe, muchísimo cuidado, porque somos muy fáciles de manipular. Eso no necesitamos teorías conspirativas para que nos dejen ver que nos han manipulado a lo largo de la historia, amigo. Nos mueven con cualquier tontería. Oye, con cualquier, o sea, no manches, o sea, una bofetada en los Oscars y ya se vuelve viral y ya eso se vuelve el tema de conversación del mundo. ¿Viste? Bueno, por lo menos de la mitad del mundo. ¿Viste el Will Smith? ¿No viste ese pedo? ¿De que se estaba riendo? No, que tenía su manita metida acá como todos los masones cuando se presentan. Ah, ya, era como ya cumplí con mi... Sí, seguramente. El vato estaba llorando, güey, pero yo en esas lágrimas no vi que estaba llorando por el putazo que dio. Yo vi en esas lágrimas impotencia porque lo obligaron a hacer ese pedo. Muy posiblemente es como verga, o sea, porque ahí le destruyeron ¿Por qué yo? Fue un sacrificio de carrera, le destruyeron la carrera ahí. Valió gorro. ¿A alguien tenía y hay muchos sacrificios simbólicos también que hacen ahí esas. Sí hay. Esas lágrimas eran los impotencia. Illuminati, no eran de otra cosa. Jesuitas o como sea. Pues bueno, nos damos cuenta de que uno de los más importantes, de las instituciones más importantes religiosas en el mundo, no es lo que parece ser. Tiene gran influencia política porque han ayudado a derrocar e implementar gobiernos directamente. Son un ojo de observación para la CIA. ¿Están podridos en dinero?
Exactamente, tienen muchísimo dinero, han recibido apoyo de personajes muy cuestionables, no muy cuestionables, completamente cuestionables, ¿no? De gobiernos fascistas, de personajes relacionados con el partido nazi. Antisemitas. Exactamente, no, es una porquería el Vaticano, podemos decirlo con muchísima seguridad. Lo es. Ustedes desarrollen su propio juicio, estudien, investiguen. Que una vez más no estamos hablando ni de la religión ni de las personas que siguen la religión, estamos hablando de la institución, que sí es algo bien sucio. La institución y las principales cabezas, porque ha habido muchas personas, seguramente hay muchos sacerdotes por ahí que intentan hacer el bien. Sí, los hay. Entonces, pues bueno. Es lo que queda, no hay mucho más. Como siempre, queremos alentar la reflexión dentro de la conversación y que crezca. Así es. Sí, pues sí, amigo. Pues vamos a nuestra sección. Y aparte nada más una última cosa, güey. Hay que recordar que la religión católica, hasta antes de que los chinos fueran 1,000 millones, la religión católica era tenía como el 70% de aceptación en el mundo. Era la religión más profesada del mundo, hasta que los chinos explotaron y ya no, porque pues los chinos son otra religión. Que ahorita justamente este trabajo de que está haciendo el Vaticano de unificar ideologías, que el Papa actual se muestra súper liberal. Eso es porque pues obviamente quiere agarrar como seguidores de todos lados y después unificarlo todo en una sola cosa. Es parte de como... Para volver a ser Roma, porque nunca hemos dejado de serlo. Pero bueno, bien, amigo, hasta aquí el programa en esta parte, ¿no? Vamos a algo interesante. Mira, te quería contar, justo ahorita que lo mencionaste, dije, pues este va a ser esto, porque es muy, muy curioso. Apenas hace como una semana vi en TV Azteca, mi mamá le gusta poner las noticias, ya le dije yo que no vea noticias porque le dije, jefa, nada más estás alimentando de pura pinche Son jesuitas. Pero bueno, las puso y me tocó ver el anuncio en TV Azteca, que le digo, mira, pon atención a eso que están diciendo, porque ya cuando salen la tele abierta es porque ya se fue al carajo todo. Estaban diciendo, güey, que las investigaciones más recientes muestran que todo el proceso del encerramiento, justamente las medidas que se tomaron durante la crisis más grande de la pandemia, no sirvieron absolutamente nada. Que el porcentaje de muertes del 100%, por decir un número, bajó al 98%, es un 2%. En realidad no sirvió de nada, lo único que causó fue más estrés, más ansiedad, más depresión, más suicidios. O sea que todo lo que causó, porque no sirvió absolutamente nada, lo mismo que el cubrebocas. No sirvió de nada. Exactamente. Ya para que lo anuncien en un medio como TV Azteca es porque, güey, ya les importa un carajo. Es como, güey, pues ya lo sabían, ¿para qué no hicieron caso a los güeyes del gorrito? No nos hagan caso. Lo sacaron en TV Azteca. No manches, sí, te digo que ahorita ya están sacando todo lo que parecían teorías de conspiración y por lo que pendejeaban un montón de gente y todo en redes sociales. O sea, hubo linchamientos social en redes a muchos personajes, a médicos. Quebraron la economía por encerrar a la gente a lo baboso. Sí, pues bueno. Es algo que le llaman el gran reseteo, ¿no? Como The Great Reset. The Great Reset. The Great Reset. Sí. Pero bueno, eso ya hablaremos. Y eso es muy interesante porque neta está muy interesante. Ya para que salga en un pinche medio como TV Azteca, amigo, es porque neta sí ya es como, güey. Ya, o sea, pasó por 20,000 filtros y te sacan eso, es como... Justo. Te han desclasificado información de poco a poco. O sea, si te hubieran dicho eso al momento de que sucedió, pues obviamente se les jode el plan, pero ya después, o sea, es como, no. Mira, mucha gente se murió, güey, porque te dijeron te vas a morir, güey. Y todos tenemos pedos de miedo, carnal. Pues vivimos estresados todo el pinche tiempo. El cortisol está hasta la verga en el cuerpo, güey. Sí. No, o sea, cualquier cosita te pinches te activa. No, y aparte, porque, bueno, ya no vamos a hablar de eso porque pero es bueno, otro tema. Pero interesante que ya lo desclasificaron. También güey. Ya está desclasificado, que no sirvió pa' puras nadas. Y pues bueno. Todavía seguimos entrando. Hay que esperar a ver cuando salga el otro resultado. Ciudad de México ya es libre de cubrebocas. El de las 25 dosis de vacunación. Ya cuando llegue ese nuevo resultado en unos años, ya platicaremos de ese. Cuando nos digan qué está sucediendo. Pero bueno, ahí está. Ahí está. Pues bueno, vamos a las recomendaciones. Sí, amigo. Yo quiero recomendar, la verdad es que no he tenido como tiempo fuera de mis investigaciones para hacer otras cosas más que estar como clavándome por ahí. Es que mucha información. Pero quiero recomendar algo de lo que me fui encontrando. Hay una página que me parece muy interesante, es como un medio de comunicación que analiza la relación entre la iglesia y el Estado. Porque obviamente desde hace mucho, a través de los medios de desinformación en las instituciones educativas, nos han hecho creer que el gobierno y el Estado están separados desde hace un buen tiempo. Eso es una gran mentira. Perdón, que la iglesia y el Estado están separados. Dije gobierno y Estado. No, que la iglesia y el Estado están separados. No han estado, nunca han estado separados, jamás. Y bueno, esta página analiza justamente la relación entre iglesia y Estado. Se llama thechurchandstate.org.
Ahí dejaremos los enlaces. De ahí saqué estos artículos rescatados buenísimos de la relación entre el Vaticano, la CIA. Y hay un montón de información sobre el Vaticano, sobre la CIA, muchas cosas, ¿no? Como estrategias geopolíticas y todo ese asunto. Ahí lo van a encontrar, me parece muy interesante. Hay muy buena información en este sitio. Quiero recomendar eso y también les voy a dejar el enlace a un documental que habla justamente de los jesuitas, de cómo se han ido infiltrando en diversas áreas del poder, la relación con la CIA, con el Vaticano, etcétera. No recuerdo el nombre del documental en este momento, pero lo voy a dejar por ahí. Es que era un nombre raro, o sea, realmente, como lo vi en las profundidades de la web, lo vi desde el mismo buscador, o sea, no me metí a YouTube para verlo, lo vi desde el mismo buscador y el título del video era distinto al título del documental. Ya. Entonces quiero asegurarme del título del documental para no dar mala información, ya vamos a dejar el enlace directamente ahí. Pero esas son mis recomendaciones. Mira, mi recomendación es un libro que se llama justamente El Libro Negro del Vaticano, las oscuras relaciones entre la CIA y la Santa Sede, de Eric Fratini. Mira las llaves ahí también, Sí. Las llaves del Vaticano, que Es son, que las son llaves, símbolos güey, jesuitas. sí. Entonces esa es mi recomendación, igual se los vamos a dejar acá en la descripción porque pues yo lo encontré en PDF para que lo puedan ver, pero pues esa es mi recomendación de la semana. ¿Está lloviendo? Está lloviendo. Está lloviendo aquí en la Gracias comunidad a Fati. el cielo. Gracias a Toluca, güey. Al ¿Por cielo qué? que permite la lluvia. Pues Toluca no, porque pues ya es que pues, ayer hacía un calorón, antier hacía un calorón y de repente dijo, voy a llover. ¿Por qué no? Voy a llover. Y llovió. No, qué bueno que esté cayendo Está agua. bien, está bien. Lluvia Para ácida, sembrar. ¿no? Contaminadísima, pero qué bueno que caiga. Ya cayeron las primeras 2 lluvias fuertes, ya Limpió, es ya menos así, limpió. Si en esta Dale. ya podemos salir un poquito. Bendito Dios por la lluvia. Bendito Dios Exactamente. por la lluvia. Sí, Honestamente, gracias sí. por la lluvia, Sí, la sí, fertilidad. sí, y me fui a acampar y estoy bien conectado con la naturaleza ahorita. qué bella, está genial, está genial. Hay que hacer eso, hay que conectarnos con la naturaleza. Y pues descansar la mente también de tanta basura que se nos da. ¿Vamos a hacer el De siguiente ya el alimento. de Jesús o vamos a hablar del Vaticano? No, hablemos de Jesús, para darle un Está bien, descanso a esto, sí, porque la verdad sí. está muy denso. Sí, o está sea, muy denso. Sí, hay que hablar de Está Jesús. muy denso este Hay que rollo, hablar la de verdad es que Jesús. sí. No, y aparte los temas que vamos a tratar después van a ser aún más densos. Igual déjenos en sus comentarios de las cosas, de los personajes, de ciertos como subtemas que tratamos por aquí, que les gustaría que tratáramos. Y no se olviden también de agregarnos, bueno, de agregarse a la comunidad Fati en nuestro grupo privado en Facebook. Porque ahí, bueno, vamos a canalizar todas sus historias, todos sus relatos sobre los distintos temas que estemos tratando. Recuerden que ya tenemos nuestro nuevo programa Las voces de la que comunidad. se llama Voces de la Comunidad. Lo pueden ver los días viernes. Exactamente. Y pues nada, ¿no, amigo? Creo que... Muchísimas gracias muchas por gracias por acompañarnos escucharnos en en este este episodio. Esto Esperamos es Amor Fati. que, perdón, Todavía no, esto no es Amor Fati. esperamos que nos sigan en los siguientes episodios y por muchísimo tiempo. Sí, esto es Amor Fati. En la infinita verdad del ser. Hasta luego. Don señor, qué chingón.